Acá estamos con una sonrisa, como habíamos prometido, extasiados en partidazo que vivimos el día de hoy. Tramos de miedo, de susto, Muy pocos. de temblequeo de piernas los primeros 10 minutos del segundo tiempo, pero un partido donde el Tottenham demostró que cuando quiere hasta puede jugar lindo al fútbol, no solo jugar bien y quedarse en el plan de Antonio Conte, sino también puede, como hizo hoy, mover la pelota de lado a lado. Y antes de presentarte a vos, así me parece que queda un poco mejor, presentamos también a Enzo, que lo Obvio. vamos a tener el día de hoy también para analizar lo que fue, no sé cómo nos dirás vos, pero una gran victoria del Tottenham. ¿Qué tal, muchachos? Primero que nada, buenos días, buenas tardes para todos. Un segundo. La verdad que sí, la verdad es que un A partido, ver, Enzo, un segundo. sinceramente, Porque para que configure algo mal y no te estamos escuchando en directo. Eh, a ver ahora. ¿ahí se me escucha? No, pará. Habría algo desconectado. ¿Ahora? A ver ahora, probando, uno, dos, tres. Noche. Problemas técnicos. Sí, problemas técnicos. Mira que. A ver ahora. Hola, hola, uno, dos, tres, probando. Noche. A ver, ahora ahí. ¿Ahí se escucha bien? Ahí está, Ahí ahí está, ahí sí. está. Ahí se escucha bien. Ahí estamos. Les pido mil disculpas a todos, pero supongo que es algo que se puede entender, ¿no? Después de una grandísima victoria, poder tener algún que otro error. Mm. Que el equipo no tuvo muchos el día de hoy, así que nos permitimos uno. Pero bueno, Enzo, de nuevo volver con vos. Me parece que es una de las últimas victorias, una de las mejores que ha tenido este equipo. Bueno, primero que nada reiteramos el saludo nuevamente, ¿no? Buenos días, buenas tardes para todos los que nos están sintonizando en este momento. Por supuesto, para ustedes también. La verdad es que una victoria que se debía a este equipo, ¿no? Una victoria que lo veníamos diciendo hace rato. ¿Hace cuánto tiempo que Tottenham no ganaba un partido de esta naturaleza sacando a Manchester City? Y la verdad es que son contados con los dedos de la mano. Hoy se ganó un partido siendo superior de principio a fin, con una, voy a repetir la palabra nuevamente, pero una superioridad que no lo he visto en prácticamente, los he visto en muy pocos partidos. Me hizo recordar por momentos en algunos pasajes del partido aquel encuentro frente al Leicester en donde Tottenham fue totalmente superior, totalmente superior. Eh, la verdad es que vi un equipo con hambre de gloria, con hambre de ganar hoy. Parecía que el panorama se oscurecía un poco, ¿no? Después de ese descuento de West Ham, donde nos estábamos preguntando si en el segundo tiempo Tottenham iba a salir a buscar el tercer gol para liquidar el partido o si no. La verdad es que lo supo aguantar bien, tuvo la pelota, mucha participación de los delanteros y la verdad, cuando tiene razón conductor hay que dársela. Tuvo razón. Me gusta reconocer cuando la gente tiene razón y que, digamos, está en lo cierto. Y en esta ocasión admito que me equivoqué queriendo sacar a Heung-min Son de la partida para incluir a Lucas Moura o un Steven Bergwijn. Esto no es, a ver, yo lo que quiero dar a entender acá a la gente es, no es panquequear, ¿no? No es decir, bueno, con el diario del lunes somos todos fenómenos. Ahora, estoy dando, digamos, una cuota de razón al conductor que tuvo, por supuesto, estuvo en lo cierto, lo planteó en la previa y salió bien. Y si él hubiese sido el técnico, hubiese hecho lo mismo que Conte, hubiese salido el partido, no sé si no sabremos si hubiese terminado 3-1, si Son hubiese tenido una actuación tan maravillosa como la que tuvo hoy, pero la verdad es que le salió bien. Así que cuando tiene razón, conductor la tiene. Y me alegro que así sea. Buenísimo. Ya fue una de las disculpas, ahora queda la otra. Ya Primero, una semana que todos me tiraban la contra a mí, podcast, previa, directos. Y yo lo mantuve. primero voy a decir buenas tardes a NASA. Parte. Nuestro, aclarar, nuestro nuevo moderador y una pieza que va a ser muy clave también en el canal, que quizá va a estar más detrás de cámara que delante de cámara, pero una nueva adición que tenemos que va a ser como Hoybier, como Kulusevski y Bentancur, que se va a adaptar rápido y va a ser muy importante.
Así es. Eduardo Sánchez que dice, volvió el Kane de pelo corto, volvió la alegría señores, seguimos en pie de guerra por el top 4 completamente. Primer derby londinense ganado en Toda la temporada. toda la temporada. Sí, a ver, estuvo el de Carabao Cup. Nah, no cuenta. Premier League, no cuenta. Juan Manuel Eslava, emocionante partido, cierta confianza en el futuro. Sí, por fin se rompió el ganar, perder, ganar, perder, ganar, perder, que solo se había roto para perder, perder en los últimos 15 partidos. Pero me parece que es algo que yo me olvidé de mencionar en la previa. No solo era importante ganar, si se ganaba como se ganó hoy, es otra cosa completamente distinta, porque estás probando que si estás en tu día, si te enfocás, si pasa lo que pasó y que empieza a hilar toques el equipo, realmente puedes jugar contra equipos que le jueguen, digamos, a tener la posesión y utilizar un esquema más indicado para la contra, Sí. pero cuando se le meten atrás puede también tener el partido que tuvo hoy, donde básicamente lo movió de lado a lado el rival. Fue un dominio de principio a fin. Creo que lo que nos pasó al final del partido, teníamos las piernas que ya se nos volvían un flan justamente por la cantidad de ocasiones desperdiciadas. Era cuándo se va a terminar el partido, cuándo va a ser ese momento que agarres y pongas el punto final. Y mismo la jugada, el gran pase de Højbjerg a Harry Kane, que es Harry Kane frente al arco, que se apoya mal y la erra y te quedas como minuto 79, tantos goles cerrados, ¿será que nos empatan y querés matar a alguien? Y no pasó, la verdad es que no pasó. Por suerte teníamos a cierta persona desde Mar del Plata augurando que eso era lo que iba a pasar desde la mitad del primer tiempo casi, respondiendo en el entretiempo que eso iba a suceder. No sucedió. Demostraron un carácter y, como decían, hoy por primera vez hubo hambre. Hoy por primera vez hubo hambre. Hubo hambre de realmente querer ganar y mismo cuando iban ganando bien, hay mucha risa desde el lado de Mar del Plata, mismo cuando iban ganando bien, seguían yendo para adelante. Sí, totalmente. Ahí entró Mati al Meet, lo vamos a hacer ingresar, pero a ver cómo hacemos, porque está medio complicado esto. Ahí lo hacemos ingresar a Mati. Mati, ¿cómo andás? Ya estamos en directo. Si querés, vamos con eso, le hacemos una preguntita a Enzo y ya vamos con vos. Si querés, acomodate tranqui. Enzo, queríamos preguntarte, sabemos que quizás no eras la persona más optimista, ¿no?, sobre este partido, que habías hecho una promesa en la previa. Promesas que a veces se cumplen, a veces no, ¿vio? Que pueden llegar a cumplirse, ¿no? Queda en el seno privado, porque fue en el seno privado, no lo vamos a hacer, no lo vamos a pasar a lo público, pero quería saber también cómo viviste esos minutos finales y ese gol que no fue de empate a victoria, pero fue casi como terminar de ganar el partido, porque la verdad que al haber errado tantas chances, el momento sugestionaba a que en una distracción en defensa tranquilamente te podían empatar un partido que... Un corner que como venía, Cualquier un cosa. corner que como vos bien lo dijiste en el transcurso del partido, cada corner parecía un penal. Sí, pero por eso, a ver, fue de 2-1 a 3-1, pero Cambió todo. se gritó como si hubiese sido un 1-0 en el minuto 90. No, a ver, sinceramente, ustedes ya me conocen, muchachos, y la gente también, así que ¿para qué vamos a andar escondiendo nuestras verdaderas personalidades? O por lo menos en mi caso, ¿no? La verdad es que me quedé sin garganta. Por un momento pensé y le vi la cara a Dios, ¿no? Por un momento, mientras Juan Pablo se ríe, la verdad es que sí, vi las estrellitas, los pajaritos que cantaban. La verdad es que me faltaba ver un picnic en el medio de una playa, ¿no? La verdad es que sí, sí, se vivió como, no sé, hace rato que no se festejaba un gol de esa naturaleza, ¿no? Porque es como lo decías vos, Mati,
parecía todo que iba camino a lo que ya habíamos visto y que también lo había comentado con Juan Pablo. O sea, el primer tiempo fue muy parecido a ese viejo primer tiempo del 3-3, en donde Tottenham había dominado, donde había tenido la pelota, era superior, West Ham no cruzaba la mitad de la cancha, y de la nada, en 15 minutos te empatan un partido que parecía liquidado. Acá parecía exactamente lo mismo, sobre todo más aún cuando West Ham logra descontar y se va al entretiempo 2-1. Después, el aspecto físico jugó su partido, gracias a Dios, a favor de Tottenham, como lo agradecemos todos, jugadores, cuerpos técnicos, aficionados, etcétera. La verdad es que un partido que Tottenham se debía ganar de esta magnitud. Se debía ganar un partido así. Se ganó por suerte, o por suerte, una expresión, mejor dicho, ¿no? Más que nada, desde lo futbolístico, Tottenham fue absolutamente superior desde lo futbolístico. De hecho, la ventaja debió ser aún mayor. Para mi gusto, el resultado fue mentiroso, el resultado final. Yo creo que tranquilamente pudo haber terminado 4-1 o incluso 5-1 y no estoy exagerando, ¿eh? Ahora sí se nos va a escuchar. Bueno, genial. Un partido en donde aparte se ganaban todas las estadísticas, pero previo a hablar de todo lo que es estadístico, démosle el pie a Mati Andrades y que dé sus sensaciones del partido. Hola chicos, se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Sí, bueno, ya sabe Juan Pablo, bueno, yo terminé mirando los últimos 15 minutos, pero bueno, ahí lo poco que vi, bueno, ahí vi el equipo bien defensivamente, el West Ham sin ideas, sin la manera de entrar y nosotros atacando bien. También me gustó mucho que el equipo mejoró en ser sereno en ataque. Porque por ahí la jugada donde por ahí Kane la tira por arriba o la jugada donde hace Bentancur, viene de pases y pases donde está tranquilo el club buscando la mejor solución y no apurándose por ahí. Eso lo vi con el partido de Brighton, donde te apurás, querés meter un gol en tres toques y es mejor por ahí hacer más toques, pero encontrar el hueco que siempre te va a dejar el rival cuando empezás a pasar la pelota de un lado al otro, porque algún jugador se va a distraer y siempre se distrae. Y bueno, en este caso se distrajo Johnson, dejó habilitado a Kane, que bueno, después Kane remató por arriba, pero fue una jugada muy clave para poder cerrar el partido, que bueno, gracias a Dios después solo lo pudo cerrar. Sí, y es algo que se dio durante todo el partido, esta tranquilidad del Tottenham en campo propio, en mitad de cancha, en campo rival. El Tottenham fue un equipo hoy que recuerdo muy pocas veces que haya perdido la pelota y dejado una defensa mal parada. Realmente fue muy tranquilo, muy sereno con la posesión, intentando acelerar de a poco. El segundo gol me parece que es el que tiene un poco más de creación, si no me equivoco. Ahora lo tendría que haber medido de nuevo para acordarme bien cuál es de todos. Pero termina encontrando al final goles por errores también. Termina encontrando goles de un pelotazo, ese tercer gol de un pelotazo de Lloris. Y fue un partido donde, a ver, no se le dio todo al Tottenham, porque si no, si le hubiese dado todo, como decía Enzo, hubiese sido una goleada Increíble para la historia. Pero fue un partido donde tuvo esa pizca de suerte para abrir el partido con ese rebote de Kurt Zouma. Tuvo esa pizca de suerte también en el segundo gol donde hay un desvío. Después la cosa se puso un poco más negra con el gol del West Ham, con esos primeros 10 minutos del segundo tiempo, con después la cantidad de situaciones cerradas a la contra cuando el West Ham intentaba atacar un poco más en el segundo tiempo, porque básicamente tenían que conseguir mínimo el empate. Y por suerte se termina definiendo el partido sobre el final, pero haciendo un repaso, el Tottenham tuvo muy buenos momentos durante todo el partido y también supo aprovecharlos. Y creo que este es un claro ejemplo donde el resultado, y si mirás cuándo fueron los goles, no te cuenta la historia del partido, ¿no? Porque
capaz vos pensás 2-1, gol en minuto 88, fue un partido súper cerrado, agónico, pero el partido fue completamente distinto. De hecho, el gol de ellos viene de una mala jugada de Doherty que regala un córner y viene justamente el córner y el gol. Pero durante todo el partido fue, como vos decís, una superioridad increíble. Fue la primera vez que lo vi tocar con tanta confianza, de un lado al otro, saliendo hasta con confianza desde la defensa, tocando cada uno y armando, teniendo por momentos, haciendo 40 toques. Pareció un equipo que venía a ganar 5 partidos consecutivos. Sí. Cada vez que iban al cruce, ganaban y con autoridad. Cada vez que salían de abajo, tranquilos, a ver, sin mayores sobresaltos, sin mayores pelotas perdidas. Hay un momento que Bentancur tiene 2 corriéndoles así y da media vuelta y va para adelante. Voy con vos, Enzo, primero. Fue, a ver, un partido increíble de Rodrigo Bentancur, si vamos a empezar con las individualidades. Y la defensa, no sé si tenés la misma sensación. Quizás Dyer fue el más errático, intentando hacer esos pases que siempre hace al círculo central de la cancha, que realmente no se entienden. Hubo un par de despejes de la defensa que son al medio, pero después de eso yo noté una defensa muy firme, empezando desde la derecha con Cuti Romero, que le ganó la vantalla a Antonio, un Antonio que estaba muy bajo, erró 2 goles que fueron situaciones bastante claras. Y después con Yarmolenko tiene alguna que otra chance que le come la espalda, pero lo termina marcando bien. Ben Davies, como decís también, fue varias veces a los cruces salvando al equipo. Y Dyer en lo defensivo quizás también fue aplicado y es siempre el que ordena esa defensa, el que está gritando tanto a su derecha como a su izquierda para que esa línea de 3 quede bien planteada. Pero Enzo, arrancando con las individualidades, me parece que no se puede dejar de destacar el partido de Bentancur y también esa defensa, sobre todo por el lado derecho, con Doherty, con Kulusevski, con Cuti Romero. Me parece que fue lo más destacado del partido, obviamente exceptuando a Heung-min Son, que no tuvo un hat-trick, pero casi. La verdad es que me quedo con lo de Bentancur, ¿no? El partido de Bentancur hoy fue, pero nervios de acero para salir del fondo, clase magistral absoluta, una muestra de su jerarquía, de su calidad, de su talento, de la habilidad que tiene para tocar la pelota, para sacarse a 1 o 2 jugadores de encima. La verdad es que el partido del uruguayo fue perfecto, diría de vuelta a la figura del partido. Me parece que, a ver, hubo muchos puntos altos en este partido y sería muy injusto si no los destaco, si no destaco a Harry Kane, al mismo Heung-min Son, por supuesto, a Kulusevski, que tuvo una actuación muy buena también, a Højbjerg. Hubo puntos altos, muy altos en el partido. Creo que acá podemos concordar y me parece que Juan Pablo me va a dar la razón, imagino, pero me parece que de lo más flojito que tuvo este partido fue Sergio Reguilón, fueron los carrileros, en definitiva. Más Sergio Reguilón que Doherty. Doherty regaló el gol, podemos decir que regaló el gol, más allá de que la defensa no supo y sigue sin saber cómo marcar la pelota quieta. Eso es una gran problemática que tiene que solucionar el equipo de Conte, porque no te pueden marcar tan fácil de pelota parada. Es algo que hay que solucionar lo antes posible. Pero volviendo al tema con respecto a las individualidades y el funcionamiento colectivo que tuvo el equipo, la verdad es que me gustó mucho el partido de la gran mayoría de los jugadores, a excepción de estos 2 futbolistas que hoy parecían en otro partido, ¿no? Reguilón, que tuvo un mano a mano que se termina cayendo y termina pidiendo penal, una definición después de esa jugada que me acordé mucho de Juan Pablo en el partido de hoy, preguntándome por qué no estaba Cesenión para definir, a ver cómo hubiese terminado la jugada. No soy muy amigo de que juegue Cesenión también por ese lado, he de admitirlo también, pero la realidad es que hoy marca que los carrileros están en un punto intermedio, si se quiere. Falta de cocción todavía. Me parece que Antonio Conte va a tener que trabajar muchísimo por los costados, porque si bien Harry Kane y Heung-min Son hoy trataron de encontrar muchísimo las vías de ataque, Bentancur fue muy importante, Højbjerg lo mismo, en la gestación y en la producción del ataque y en la ofensividad del equipo, pero me parece que va a tener que trabajar muchísimo por los 2 costados.
por el costado izquierdo y por el costado derecho. Bueno, y es justamente lo que hablábamos con Mati hoy en el partido. Si en entretiempo, si este equipo tuviera una contratación, aunque sea de un carrilero por derecha que te haga la diferencia, ¿no? O por qué no dos, si es que realmente se mueven en el mercado. Aparte de ese central de jerarquía, estás hablando de un equipo que tiene suficiente calidad individual como para pelear por cualquier cosa. Sí, yo lo que quería agregar a ese comentario es que yo decía, si este equipo juega como jugó hoy todos los partidos, o la mayoría por lo menos, y juega, digamos, a este nivel y le agregas 2 o 3 contrataciones, que son justamente los puntos más flojos, en los carrileros, en el central, no sé si 1 o 2, pero es un equipo, no te digo para ser candidato de Premier porque ya estamos hablando de otra altura, pero para clasificar a cuarto puesto tranquilo y tener una buena campaña en Champions League si es que se clasifica y demás. Sí, completamente. Y justo con lo que vos decías, Enzo, la verdad que Reguilón sigue sin encontrar la tranquilidad en el ataque. No llega a 3 cuartos de cancha y es otro jugador. Es como que toma malas decisiones, esa situación en donde se deja caer y se queda pidiendo el penal. Justamente lo que le decía a Mati es, si hubiera estado ese señor, ¿no? Qué lindo hubiera sido. Pues encima, otra cosa que parece pasar cada vez que hay esas oportunidades lateral, está Reguilón. Ahora, cuando Seseñón juega, el equipo no genera esas situaciones o tantas de esas situaciones para que defina. Habiendo dicho esto, la verdad, el partido de Rodri hoy fue consagratorio. Sí, del Lolo, como le dicen en Uruguay. Que bueno, justamente va a estar viajando para acá, para Sudamérica, para Montevideo, no sé si Montevideo-Lima, porque juegan contra Perú, en lo que es un partido importantísimo por las eliminatorias de la selección uruguaya. Hoy tuvo un calambre, no llegó a ser una molestia, digamos, sí. Un calambre ahí sobre el final del partido, por suerte no fue nada más, porque nos preocupamos mucho. Aparte me parece que es un jugador que le va a hacer bien ir a la selección, a diferencia de lo que sería, por ejemplo, Lo Celso cuando iba a la selección. Lo Celso dentro de todo le iba bien, capaz a veces volvía lesionado. Sí. Al ser un jugador que no se lesiona a Bentancur regularmente, me parece que le va a ir bien tomar confianza también en su selección, llevar el buen nivel que tiene acá allá y poder volver también con un buen nivel desde acá. Bueno, desde acá hacia allá en realidad sería. Pero Mati, hacerte una consulta a vos, porque estamos hablando de carrileros, estamos hablando del mediocampo y me parece que, estamos hablando en el partido. En el caso de que, como dijo Antonio Conte, Oliver Skip vuelva para el partido en Newcastle, para el partido contra Newcastle de local el día domingo 3 de abril. ¿El Tottenham va a tener que hacer una reestructuración de este 11 o planteás algo más como lo que veníamos charlando, que Skip va a tener que ganarle su lugar, sea a Bentancur para formar parte de ese 3-4-3 o va a tener que ganarle el lugar a Kulusevski para pasar a un 3-5-2? Y es una pregunta complicada. Justamente entre semana lo hablábamos cuando tiré esa pregunta rara a nuestro grupo, porque mido el 11, por ahí mido vuelta de Skip y recuerdo el nivel que estuvo Skip, que era formidable, pero las opciones lógicas para salir es Bentancur, saldría, no, con el nivel que tiene, no. Holger es el alma. Kulusevski se enganchó con Son y Kane arriba de una manera clave y da a entender que no tiene que salir del equipo. Y entonces empecé a repasar el equipo y ¿qué decís? A lo sumo, una locura sería replantear y sacar a Doherty, que es uno de los niveles endebles, para meter a Skip si es que vuelve bien, pero hay que ver. Igual contra Newcastle va a estar en el banco, pero después hay que ver si vuelve a un nivel pletórico como para pedir minutos desde el inicio. Sí. Y ahí me meto en algo que es importantísimo, que lo hablábamos, el tema de las variantes, muchachos. Chelsea tiene partidos
que saca a Jorginho y entra Kanté. Bueno, este es como nuestro cambio de puede entrar Højbjerg y entrar Skip, o Sí, pueden salir Rodri y entrar Skip. Y si Lucas Moura pudiera recuperar su nivel, tenés otro cambio de ese estilo también, ¿entendés? Que podés decir, tengo esas variantes de gran jerarquía que me dan la oportunidad de, según el partido, porque esto también depende del partido y cómo juega el otro, que es lo que hablamos siempre, lo que hablamos en la previa de la flexibilidad, capaz en un partido contra el Liverpool, si Oliver Skip vuelve bárbaro y necesitas hacer, querés el 5-3-2 porque te querés tener a un Son y a un Kane frescos para que salgan a jugar, usas eso. Si querés en otro partido, como en un partido contra Brentford, contra Burnley, contra cualquier otro rival, Leicester, querés jugar con el 3-4-3, lo podés hacer. sí, Te da eso. para mí, primero hay que sacarnos la mentalidad de FIFA, de meter a todos. Hay veces que es preferible tener a un jugador como Skip en el banco o un jugador como Bentancur en tal caso, si es que Skip le gana el puesto a Bentancur, porque para mí el rol de Højbjerg es distinto al de Bentancur y al de Skip. Tiene un rol mucho más físico y mucho más, quizás invisible, pero por algo es que desde que llegó con Mourinho hasta la actualidad se ha perdido 2 partidos de Premier League, nada más. Y justamente uno de esos fue por COVID y el otro fue porque lo querían tener fresco para el partido contra el Manchester City. Entonces me parece que hay que sacarnos esta mentalidad de meter a todos y que vayan teniendo una rotación, como vos decís, como hace el Chelsea, de tener 2 titulares o capaz 3 titulares en el medio, dependiendo de cómo vaya el partido, y si el partido cambia, poder cambiar teniendo siempre uno en el banco. Y me parece que va a ser muy interesante ver cuál es la alineación que elige Conte para los partidos más defensivos. Me parece que va a ser el 3-4-3 para los partidos más defensivos, porque te permite el 5-4-1, el cubrir las bandas con doble marca. Y me parece que el 3-5-2 es para los partidos para ser un poco más ofensivo. Lo que pasa es que está sacando un jugador como Kulusevski, que es un arma fundamental en ofensiva. Lo que también tenemos que destacar es que lo vimos, y eso te dejo profundizar un poco más a vos en esto, que lo vimos que el 3-5-2 fue uno de los mejores partidos del Tottenham, que fue contra el Leicester, que fue justamente el partido más similar a lo que vimos hoy, donde el Tottenham pudo tener la pelota y dominarla en casi la totalidad del partido. La verdad es que sí. A ver, tuvo mucho juego ese partido, haciendo memoria, digamos, en voz alta, mucho juego de mitad de cancha hacia adelante, permanentemente siendo ofensivo, permanentemente siendo muy criterioso a la hora de distribuir la pelota. Hoy quizás fue bastante similar, pero es un poco la problemática que ustedes planteaban. En realidad, más que problemática, es algo positivo, a favor, digamos, beneficioso para el equipo, tener más variantes. No que siempre sea, cuando uno va a dar la alineación, bueno, ya sabes que son 11 y esos 11 no se tocan y son siempre los mismos. Porque es lo que hablamos siempre. Este equipo tiene que tener un plan B. Y el plan B hasta el momento no está funcionando, no está dando resultados. El plan A es perfecto, es salir de contra, es plantarse en campo propio y salir rápido a la contra en campo rival. Pero el plan B, ¿qué pasa, muchachos? Ahí está la pregunta. Bueno, esto es lo que tiene que lograr Antonio Conte cuando vuelvan los jugadores que están lesionados, cuando tengan más fondo de armario, como dicen en tierras europeas. La verdad es que me genera mucha incertidumbre saber quién va a ser el que ocupe ese, si es que pasa, ese tercer puesto en la mitad de la cancha para que salga quién, digamos, ¿no? Si entra Wings, si entra Skip, si sale Kulusevski, no creemos que si antes no salía Heung-min Son, ahora muchísimo menos, directamente ni planteo el cambio porque sé que el conductor se va a enojar, pero sinceramente me parece muy bien que Tottenham tenga opciones tanto en ataque como en la mitad de la cancha, si se quiere, en una zona medular o más neutral. Es muy importante. Ahora, lo que yo les digo, muchachos, es así como tenemos opciones a la hora de plantear un equipo de mitad de cancha para adelante, las opciones se acortan muchísimo de mitad de cancha para atrás. Højbjerg, yo creo que hoy por hoy no hay un reemplazante, porque quizás Winks puede hacer ese trabajo, pero no tanto, no te puede dar esa entrega que te da Højbjerg en cada partido.
es otro tipo de jugador, es otra característica. Entonces, así como tenemos lo positivo, también tenemos lo negativo. Y quizás la gente me tilde un poco de, bueno, pero al final ganaste un partido bárbaro, jugaste bárbaro, ganaste a un equipo que es un rival directo, te posicionaste bien en la tabla de colocaciones y me estás planteando un panorama negro. La verdad es que hay que tener en cuenta estas cosas, muchachos, a la hora de analizar el equipo. Sí, me parece que la mayor diferencia de lo que veníamos viendo con lo que vamos a ver ahora, con lo que pasó el día de hoy, me parece que vamos a dejar de ver un 11 estructurado y que siempre todos los partidos es el mismo, y vamos a poder empezar a ver un día el Tottenham contra el Newcastle que quizás se quiere defender un poco más porque le quiere dar la pelota y encontrarle las espaldas a sus centrales. Ese día quizás se juega con el 3-4-3, ese día quizás se juega con el 3-5-2, no sé, digamos, contra un rival un poco más asequible, que le quieras dominar el partido como se dominó hoy. Capaz sí, querés tener un jugador más en el medio y darle más presencia al carrilero, que podríamos decir, optar por el carrilero, por Kulusevski, quizás en ese 3-5-2, en el 3-4-3 no, pero digo, son un montón de herramientas que me parece que este partido nos ha dado, primero, la tranquilidad de ganar, y segundo, un panorama que no conocíamos, que era ganar de esta manera, toqueteando al rival de un lado al otro, y realmente en lo que fue una victoria espectacular, como decía Enzo, y como terminaba, en un derby, en un partido que era una pelea por el cuarto puesto de los más importantes, si no fue uno de los más importantes el otro día el de Manchester United, si no va a ser uno de los más importantes el partido contra el Arsenal. Y queríamos detenernos un segundo, obviamente, también para agradecerles a todos los que se han sumado hoy. La verdad que se ve que tuvimos una gran victoria hoy porque triplicamos los números que tenemos usualmente. Pero después de esto queríamos seguir con Mati. Quería preguntarte, antes vos nos dabas como la primera idea, ¿no? La primera idea de lo que podemos ver a partir de ahora, profundizar un poco más. ¿Cuál es el equipo, o por lo menos la estrategia, la táctica, la formación que ves para replegarse un poco más y salir de contra, como podría ser un partido contra el Liverpool en Anfield? ¿Y cuál es la contraria, para manejar un poco más la pelota en un partido que podría ser, no sé, contra el Brighton de local? No sé, no se me vienen partidos ahora. Brentford. Claro, Brentford. Lo que pasa es que Brentford es de visitante. ¿Cuál sería el esquema que ves más para tener la posesión en un partido, y cuál sería el que ves más para tirarse un poco más atrás y jugar al contraataque? Y para jugar al contraataque, el 3-4-3 sale perfecto, dado que tenés a Son y a Kulusevski bien anchos para que piquen detrás de Kane cuando cabeceo o pivotee. Y después el 5-3-2 los vimos contra el Leicester, de que fue un gran manejo de pelota en el medio y con una muy buena creación para que Kane no sea tan creador, sino más picador al espacio, donde Skip y Bentancur le tienen pelotas al espacio tanto al jugador inglés como a Son, y puedan buscarlo en las espaldas de esos defensas que generalmente son tan rápidos, y podemos ahí encontrar un gran hueco. Parece 22 obviamente la formación, porque un 5-3-2 no te parece ofensivo, pero parece más ofensivo para la idea de manejar la pelota y tener más creación cuando te dan la pelota a vos para dominarla. Sí, y me parece que eso está muy claro. Obviamente es lo que venimos viendo en los últimos partidos, que obviamente cuando tenemos que enfrentarnos con esa misma formación para atacar un rival se nos complica. Y justamente, Mati, preguntarte, me parece que el esquema para atacar, me parece que vas a coincidir con nosotros, si no, decinos cuál sería tu otra opción. Y sobre todo, ¿cómo ves este tema de... porque, a ver, si vamos con un 3-5-2, tenemos que sacar uno de los delanteros, o tenemos que mover uno de los delanteros al carril derecho, quizás. Sí, a ver, yo hoy en día pienso que Conte va a salir con las mismas formaciones en todos los partidos. Porque ahí, dependiendo a ver cómo lo vea Skip, justamente, bueno, también va a ser importante ahora que tenemos 2 semanas de entrenamiento, que es una mini pretemporada para algunos. Tenés a Emerson, que no fue convocado por Brasil, donde va a poder entrenar, por lo menos va a poder, a ver si puede darle un par de asistencias a Kane. Bueno, Kane no está, pero bueno, sea bueno, Scarlett,
bueno, cierto, Carlos tampoco está, pero bueno, a los delanteros para que puedas entrar, obviamente, y practicar, y también estará Reguilón, estará Ceseñón, a ver si se recupera, y bueno, hay que ver esas 2 semanas de esquí, que ojalá vuelva lo antes posible y pueda entrenar y lleguemos de la mejor manera a esta seguidilla de partidos que va a ser clave para meternos en la lucha y pelear, ¿por qué no?, mano a mano con nuestro rival de toda la vida, que es el Arsenal. Y Mati, pregunta de sí o no. ¿Kulusevski al carrilero derecho? Desde el inicio, no creo. Yo podría decirte que sí, yo, pero Conte no lo haría. Pero si pasa algo o baja mucho el nivel de Doherty, capaz se lo piensa, pero bueno, no. Es una pregunta que me gustaría que se le haga a Conte en una conferencia, como ¿pensás a Kulusevski carrilero? ¿En algún momento pensás volver al 5-3-2? Esas preguntas tan ricas que me encantaría que un periodista las haga, para saber cuáles son las variantes que tiene Conte en su cabeza con tal jugador, si a este jugador lo considera en otra posición, y es por ahí que, por ejemplo, si a Dyer en algún momento lo piensa como mediocampista, si en algún futuro tenemos, qué sé yo, viene un central líbero muy bueno y nos falta alguien en el medio, si lo piensa a Dyer en el medio, y eso, son por ahí variantes que me gustaría saber si Conte las tiene en la cabeza o directamente no las tiene. Y, a ver, me parece que es muy trascendente en esta discusión que tenemos sobre Kulusevski como carrilero derecho, el labor que hagan los carrileros en estos partidos. Yo no descartaría mandar a Doherty temporalmente hasta que vuelva a Ceseñón por el carril izquierdo y dejar a Kulusevski en el carril derecho. No sé, capaz si sería mucha mezcla, pero se podría llegar a ver en una especie de 3-5-2. Lo que pasa es que justamente este partido que se viene ahora el domingo 3 de abril, que sería uno de los pocos partidos que se perdería Ryan Ceseñón, porque debería estar ya para mediados de abril, justo ese partido más para jugar con un 5-4-1, con un 3-4-3, como decíamos, para salir a la contra. De nuevo, agradecer a todos los que se han sumado el día de hoy. No sé si habrá sido por algoritmo de YouTube o por lo que sea, o por el trabajo de NASA en Twitter. Muchísimas gracias, realmente tenemos unos números que no tuvimos nunca en la vida. Y justo me causa mucha gracia algo muy similar que nos pasó, que nos comenta en el chat Manuel Costa, que dice: perdí la mitad de mi pelo en el córner del minuto 86 de ellos. Levi, pagame el hair recovery. Sí. Y es algo que decíamos que es increíble cómo este equipo y cómo nosotros como hinchas sufrimos cada córner, más del West Ham no obviamente, como si fuese un penal directamente. Sí, era un penal con barrera, pero antes de eso, a Sotomayor, mandarle un saludo grande, Iván, que dice que victoria más importante, la verdad es increíble. A Daniel Pinto también, mandarle un saludo. Después a Eki, un fuerte abrazo. Tenemos a David, tenemos a Marcelo Sotomayor, Juan Manuel Eslava, a Eduardo, que se pasó. A todos, muchísimas gracias. A todos. Y si nos dejan un like, prometemos que vamos a tener video filmográfico de la promesa que Enzo tiene que hacer. Lo hizo en el seno público la promesa, pero tiene que hacer, aunque sea la tiene que hacer. Enzo, no sé si está de acuerdo, vas a hacer la promesa y estarías de acuerdo que haya una grabación o algo del estilo. Muchachos, les voy a responder con una anécdota que voy a contar muy cortita, muy breve, que tiene que ver con, ¿se acuerdan de aquel cruce de cuartos de final Tottenham-Manchester City por UEFA Champions League? Imagino que sí. Bueno, ese partido de vuelta, cuando Llorente hace el gol de cabeza y se va a revisión de VAR, dije, si el partido lo terminamos ganando y el gol a Llorente se lo convalidan, me voy y me tiro de cabeza al mar. Lo dije y lo cumplí. Terminó el partido y lo cumplí. Me fui y me tiré de cabeza al mar. No voy a contar cómo, porque ya es demasiado, pero dicho sea de paso, lo he cumplido. Y por supuesto acá vamos a cumplir nuestra promesa. Ya dependerá de usted, conductor y co-conductor, Juan Pablo, si quieren que esto salga a la luz o no, porque puede ser también. Pero por supuesto que lo podríamos mostrar, vamos a cumplir la promesa. Lo podríamos mostrar en el directo que vamos a estar haciendo el domingo que viene. Lo podríamos estar, sí.
Me parece que es el mejor momento para mostrarlo. Me parece que han caído algún que otro viewer de Corea del Norte por la miniatura Sí, que puse con tal Heung-min cual. Son callando bocas, como la tuya, como la de Enzo, como la de Mati, como la de todos los que están acá, menos la mía, que obviamente siempre lo bancamos a Heung-min Son, y las 60 personas que nos están mirando habrán visto y habrán escuchado como en estas últimas 2 semanas todos iban contra Heung-min Son, y éramos un grupo de aliados entre Ariel, entre el otro Enzo, entre su servidor, que estábamos siempre defendiendo al soldado coreano, que hoy tuvo un partido y me parece que estamos para pasar a eso. Un Creo partido. déjame antes ir a Sí. las estadísticas duras del partido para demostrar que también los números hablan del dominio, ¿no? Hubo 53% de la posesión a favor nuestra contra 47% de West Ham. Sí, a ver, no parece tanto por lo que fue el No, partido. no parece tanto, pero se sintió Se sintió muchísimo más. muchísimo más. Después, 4 tiros al arco en vez de 1, 17 tiros al arco en total contra 6. La Sí, verdad, me parece que ahí está la mayor diferencia, porque el Tottenham se notó que pateó 17 tiros al arco, se notó que pateó 17 veces, Sí. pareció que pateó más de 4 veces Sí, al sí. arco. Es verdad que no sé si cuentan los tiros con desvío que fueron los goles, no sé bien cuáles cuentan y cuáles no, si un palo cuenta o no. Me parece que los palos no cuentan justamente, pero sin duda las estadísticas marcan que hubo un dominio de todo. Sí, después obviamente más pases exitosos, más tackles, más corners. La verdad es que se ganó en toda estadística posible realmente en este partido, que de vuelta demuestra en cierto sentido lo que fue el partido, refleja lo del partido. Y creo que ahora sí, también hablaba Kevin, me parece importante, que dice podemos agarrar una buena racha, que es justamente lo que hablábamos en la previa, ¿no? Que este partido era fundamental para arrancar justamente esa consecución de victorias que necesitamos para poder llegar a ese cuarto puesto, y como vos decías, una victoria hubiera ayudado. Esta victoria tan increíble por cómo se dio, por ¿Y cómo contra se quién? jugó y contra quién, es Es un cambio de paradigma total. completo. Antes veíamos un equipo que jugaba bien un partido, al otro partido era un desastre. Me parece que ahora vimos un equipo que jugó los últimos 4 partidos, si lo queremos meter, entre Everton, Manchester United, Brighton y West Ham. 2 partidos muy buenos y 2 partidos aceptables. En 3 de ellos ganó, en 1 perdió, que fue ese partido contra el Manchester United donde Cristiano Ronaldo hizo lo que quiso. Y me parece que estamos ahora sí para pasar con el héroe de la tarde. Primero arrancamos con lo que fue el partido de Heung-min Son, que podríamos decir que tuvo un hat-trick. A ver, no son 3 goles, pero son... El primer gol claramente no es de él, es de Kurt Zouma en contra. El segundo gol sí cuenta como suyo, pero también hay un desvío en Kurt Zouma. Y el tercero es una de esas definiciones que nos daba miedo antes de que termine, porque sabíamos en el momento que estaba Heung-min Son y que podía pasar cualquier cosa, pero bueno, terminó definiendo perfecto como lo hace generalmente y terminó dando la victoria en ese gol que decíamos que no se gritó como un 3-1, se gritó como si fuese un 1-0. Y aparte que nos daba miedo por lo que había pasado en los primeros minutos, ¿no? Porque en esos primeros minutos justo tiene una pelota para poder definir en donde el arquero se estaba cayendo y donde decís, Heung-min Son va al ángulo, Sí. pega en el palo y se va afuera. Y decís, Eso, no puede ser. eso va más allá del momento, va más allá de poner el pie bien o poner el pie mal, es algo astronómico que no se quería dar. Sí. Pero, a ver, era en ese momento casi liquidar el partido, Sí. diría, porque eran 2 goles muy consecutivos, era un momento donde Tottenham me estaba convenciendo mucho en ese partido, donde estaba dominando y terminó siendo un partido donde lo pudo hacer, pero le costó un poquito más justamente por estas cosas de errar esos goles. Pero me parece que vamos a hacer mejor, como decía, vamos a hacer uno por uno bien estructurado. Arrancamos obviamente con Hugo Lloris en el arco, no tuvo muchas responsabilidades el día de hoy, así que te dejo breve decir lo que quieras decir, que hayas visto en este partido. Me parece que salió bien en los corners que había que salir.
Sí. Obviamente en el primero no hay nada que reprochar. En el primero no hay nada que reprochar porque es una marca que se pierde y dejan a un jugador de frente al arco definir. Es prácticamente imposible que la pueda sacar. Se tira muy bien, obviamente no llega. Después en los corners la verdad que tuvo buenas salidas. En la última capaz podría haberla agarrado antes o no agarrarla en dos tiempos si se quiere, pero ya es ser demasiado puntilloso frente a lo que es la mayor virtud de West Ham, ¿no? Que como decíamos, parecía un penal con barrera cada vez y cada vez que había un córner lo sufríamos como ¿y vendrá el gol de ellos ahora? Pero Lloris realmente respondió muy bien, capaz por momentos sí lo que podemos decir, y vos lo sufriste en unos momentos cuando estábamos viendo, era que tardaba en salir y a dividirla si se quiere. Hubo una que casi me destroza, que para revolear la pelota utilizó un tiempo de más como para dar una indicación con la mano que casi me agarra un paro cardíaco. Pero vamos con Enzo para hablar arrancar con la defensa, obviamente por el lado derecho, como hacemos habitualmente, con un Cuti Romero que hoy ha tenido un partido donde no se le zafó la cadena, donde estuvo casi siempre, no sé si siempre, pero estuvo siempre encima de la marca, estuvo encima, cerca de la marca, siendo agresivo como es, y no cometió muchas faltas, no llegó muchas veces tarde, y fue un jugador también importantísimo en lo que es la salida desde abajo, esa tranquilidad, y como decíamos en la previa, tranquilidad para tener la pelota y ser muy agresivo, no de más, pero ser muy agresivo para cuando no se tiene la pelota. Y el dato más importante, y ya te doy el pie, no tuvo amarilla. Es decir que se le van a limpiar ya en 3 partidos. Es decir que no tiene que tener amarilla más de 2 veces en estos 3 partidos, pero ya tenés uno. Y en un partido tan difícil contra un Micael Antonio que te da tantos problemas que por suerte no estaba en su nivel, no tuvo esa amarilla que necesitábamos evitar de toda manera. Sí. A ver, muchachos, muy cortito. La verdad es que Romero tuvo un partido, podríamos decir, impecable, me parece. No, lo más destacado no es lo que hizo con pelota y sin pelota, me parece. Porque ya estamos acostumbrados a la capacidad y a lo que ya puede dar Romero como futbolista, como todo. Me parece que lo más destacado es que no tuvo ningún altercado. ¿Y por qué lo destaco esto? Porque venía partido tras partido cargándose de una amarilla por algún cruce puntual con alguien en particular, terminaba condicionándolo por el resto del partido. Y hoy supo ser inteligente, parece que las declaraciones de Antonio Conte surtieron efecto. De hecho, quiero destacar algo que lo marcó Antonio Conte entre semana, previo a este partido, a este derbi, y él lo que decía era que a veces les tenía que gritar a Romero, ¿no? Como para que entendiera, como para que supiera cuál es la indicación que le estaba tratando de dar el técnico italiano, pero que dentro de todo era un jugador y una persona que se sabía aplicar y que sabía entender lo que quería el entrenador. Así que me parece partido más que correcto de Romero. Si lo tuviera que calificar, le doy 8 puntos, sin dudarlo. Sí, y Mati, lo mismo. ¿Qué te pareció el partido de Cuti Romero? Que me parece que, como decía Enzo, hay que destacar las dos cosas. Cómo estuvo mentalmente de mantenerse fuera de los conflictos, de aunque sea un derbi, aunque sea lo que sea, estar siempre lejos de los conflictos justamente, no ganarse la amarilla y ser tan importante en esa posición de stopper por derecha que siempre nos marcaste, Mati, que con lo que va para adelante este jugador, con la confianza que se tiene con la pelota, realmente es una posición ideal para él. No, sí, tal cual. Yo, bueno, lo poco que lo vi, estuvo bien. No hay que olvidar que justo me acordé que el clásico de la primera fase tuvo un encontronazo que no sé si fue con Fornals, creo que si me viene mal, sí, y tuvo un encontronazo feo. Y ahora estuvo, sí, más sereno, más tranquilo. Es por ahí lo que tiene que lograr. Pero bueno, su manera de jugar es eso, de ese defensor que, bueno, como yo también destaqué, es lo que era Davinson Sánchez en su momento. Son esos defensores que
van a la pelota, van a jugar rápido y van al cruce. Obviamente, en defensa de nivel, obviamente, porque Romero el cruce que va lo gana porque está en plenitud de confianza. Es decir, gané este cruce, el próximo lo voy a ganar. Y Davinson hoy en día perdió la confianza porque sabe que podía ese cruce y no sé si voy a llegar porque ya en el anterior 2 cruces no llegué. Entonces ya no va más y queda en el medio. Entonces, hoy en día, por eso Romero es ese tipo de defensor que le da bien ese stopper porque va para adelante, te suma mucho en defensiva, también te da un pase más y terminamos atacando casi con 4 jugadores por esa banda. Y es muy bueno Romero y cada día está demostrando que ojalá esté muchos años en el club y sea parte vital de que sea él y otro defensor y otros defensores también que nos ayuden a, ¿por qué no?, ganar en el futuro a la Premier League. Totalmente. Destacar ese momento donde Mati mencionó a Davinson Sánchez y la cabeza de Enzo y Juan Pablo como atónitos, pero o sea, a ver, tenía la lógica que decía, ¿no?, que son mismo estilo de jugador. Obviamente, como él destacaba, son distintas jerarquías, distinta calidad de jugador y Para eso, perdón que me meta, yo prefiero la agresividad de Tanganga toda la vida. De hecho, ha demostrado ser un buen stopper derecho y ha tenido grandes actuaciones, que lo hemos marcado muchas veces, que los partidos más difíciles, Liverpool, City, ha sacado chapa. sí, sí, me parece que, como decíamos, Cuti Romero tiene esa capacidad de estar tranquilo con la pelota, de tener esa agresividad y aparte de proyectarse hacia adelante. Tanganga tiene una de esas tres, que es la agresividad en la marca. Después no es un jugador que esté tranquilo con la pelota cuando se sale de abajo y no es un jugador que tenga mucha proyección hacia adelante. Eso me parece que es la gran diferencia, pero como vos decís, el atributo de ser agresivo, de ser potente, de ir bien de arriba, aunque no sean extremadamente altos y son muy robustos, digamos, y son rápidos a la vez, me parece que eso es el mayor atributo que tienen ambos dos. Obviamente, Cuti Romero le agrega todo el resto que lo hace ser uno de los mejores centrales de la Premier League actualmente y te podría decir prospecto a mejor central de la liga y veremos después cómo se expande. Pero un segundo y te dejo. Me parece que es muy interesante y muy importante haberle agregado a este equipo, aunque a veces se le zafe la correa, aunque a veces se haga una de más, digamos, me parece que había que tener a alguien que no sea pasivo, que cuando hay un encontronazo que no se quede mirando. Me parece que dentro de todo es algo que hay que tener dentro de un equipo. Hay que controlarlo, pero tampoco podés quedarte mirando cada vez que te empujan, cada vez que te hacen una falta. A veces hay que reaccionar un poco también. Y ahí es donde yo creo que tenemos a 4 jugadores que la temporada que viene tienen que estar sí o sí en defensa. Como decimos siempre, Ben Davies cumple. No será el central que queremos como el titular para jugar y darte esa pelea de un título, la pelea de una Champions o de un título importante, pero es ese jugador que te da aire, que podés confiar. Eric Dyer, lo mismo. Si vos pudieras traer 2 centrales de jerarquía, vos tenés Cuti Romero, el libero que se traiga y el central zurdo. Y aparte de agregar, suplente podés tener a Tanganga, que lo madurás para que sea como el reemplazo de Cuti para cuando esté. Tenés justamente a Dyer y a Ben Davies. ahí, primero, evaluar hasta qué punto es preferible tenerlo a Tanganga en el banco o tenerlo en un equipo de zona baja de Premier League o zona de ascenso de Championship. Hay que evaluarlo. Y después, el tema de Dyer, me parece que Romero le aporta algo no sé cómo se dice el adjetivo, pero algo de ser rudo, digamos, en esa defensa. Y Dyer le aporta algo más de sentimiento, algo de sentido de pertenencia también. Es un jugador que lo hemos visto, por ejemplo, en la última final de Carabao Cup, que se ha quedado en Wembley medio golpeado, choqueado por esa derrota. Fue siempre uno de los jugadores criticados por su nivel futbolístico, pero cuando empezó a subir su nivel futbolístico me parece que todos empezamos a valorar y no hay que hacernos los desentendidos, que lo hemos criticado muchísimo, pero nunca habíamos destacado
esta habilidad de, hasta a veces la hemos criticado, de capaz hablar por demás. A veces es verdad que se habla por demás, pero tampoco me parece que sea algo tan negativo. Y me parece que dentro de todo es un referente dentro del vestuario y hay que tenerlo en cuenta. Y es un jugador que ahora que las cosas están yendo bien, la gente lo está empezando a valorar un poco más. Y hasta se ha criticado a Southgate por no haberlo convocado Claro. en esta última convocatoria con la selección inglesa y haber convocado jugadores A como Maguire. Maguire, Guehi y demás. También Max Killman de los Wolves es un jugador muy interesante que no ha sido convocado, por ejemplo. Pero bueno, eso es otro tema. Seguir en Sí, eso. una cosa, Mati, Sí, para aclarar lo de Dyer, también es importante porque todo equipo se basa en el buen nivel en su columna vertebral, como se dice, y ahí es donde Dyer está, porque hoy en día la columna vertebral es Lloris, Dyer, Holger y Kane. Son esos jugadores que por ahí son líderes en cada puesto, en cada posición. Kane es el líder de la creación barra delantera, Holger es el que manda en el mediocampo y Dyer es el que manda la defensa junto con Lloris. Son las voces dentro del vestuario que tienen que ser respetadas dentro. Dyer obviamente podemos decir que últimamente no tuvo un buen nivel, pero hoy en día está muy bien y va a ser parte vital para lo que queda. Y obviamente, como él dijo, cuando si él se muere, quiere tirar las cenizas dentro del estadio. Él mismo lo dijo, así que ama al club como nadie, como pocos ahí en el plantel. Y aún a pesar de que por ahí le van a traer un central potente, que toda la información dan que sí, él se va a quedar y va a pelear el puesto para seguir ayudando al club a los grandes objetivos, y eso es muy importante. sí, y me parece que es algo muy destacable lo que decís de que capaz nunca tuvo una gran competencia como para subirlo a él a ese nivel, como quizás si tuviese que competir con Cuti Romero por una opción en una defensa de 4, digamos, donde ya hay un central zurdo asentado. Exacto. Me parece que él subiría bastante el nivel, pero antes capaz competía el puesto con un Toby Alderweireld que estaba en sus últimos años, con un Tanganga que estaba en sus primeros años, Sí. entonces la exigencia no era tanta y la autoexigencia ahí también baja. Y me parece que lo que pasó en el partido de hoy, de perder unas pelotas intentando buscar pases muy pretenciosos, digamos, al círculo central de la cancha, me parece que es algo que tiene que ir mejorando y sobre todo si se ve que su puesto en la temporada que viene está en riesgo, cada vez va a querer cometer menos errores para tener mayor consideración de un técnico, Antonio Conte, que Enzo en la última conferencia de prensa ya lo había dicho en diciembre, que veía a Eric Dyer como uno de los mejores centrales de la liga quizás, y lo ha vuelto a ratificar en una de sus últimas conferencias de prensa. Sí, la verdad es que me sigue resultando un poco ruidoso, ¿no? Que Antonio Conte califique a Dyer de esa manera. Es cierto que Dyer ha mejorado muchísimo, que se lo ve un poco más seguro ahora al momento de entregar la pelota, al momento de posicionarse en la cancha, también de tomar marcas, pero también tiene algunas desconcentraciones como en el partido de hoy, en donde quiere rechazar la pelota y termina pifiando, ¿no? Casi, digamos, si no estaba Lloris ahí como para agarrar la pelota, le quedaba y estaba a la pesca Mijael Antonio, que estaba, digamos, latente en el área. Pero la verdad es que sacando alguna que otra, podemos decir, situación o momento esporádico del partido, la verdad es que el partido de Dyer ha sido dentro de todo correcto, desde lo posicional sobre todo y desde lo estratégico también. Me parece que está cambiando un poco esa mentalidad, está siendo un poco más inteligente a la hora de entregar la pelota, algo que le pedíamos anteriormente, que tenga más criterio cuando va a entregar la pelota, que no arriesgue tanto. Un central no tiene que arriesgar tanto en el pase, a menos que el partido te lo pida. De lo contrario, me parece que un central siempre tiene que entregar la pelota segura, criteriosa, tiene que ser muy solvente en la marca. Bueno, Dyer está dentro de todo en ese camino, veremos si lo puede mantener, pero este partido ha sido muy, pero muy correcto. Sí, y otra cosa también, ¿no? Como para aportar, me parece que algo tiene que ver con Eric Dyer, que cuando nosotros no lo considerábamos con nivel de titular, todos los técnicos lo consideraban con nivel de titular, como fue Mourinho en su momento, como fue Mason en su corta era y Nuno también en su época. Y bueno, en la era de Nuno empezó su mejoría, digamos, en ese comienzo de esta temporada. Y cuando ahora lo vemos que está subiendo el nivel y lo vemos con un nivel bastante bueno,
ya Antonio Conte nos dice que tiene un nivel de los mejores de la liga. Es como que no es casualidad que todos los técnicos tengan una consideración tan alta de este jugador. Algo tiene que haber que no vemos nosotros y que ven ellos desde el banco o en los entrenamientos. Yo creo que esa palabra es liderazgo. Perdón, te muteé, perdón. Hablabas del liderazgo, hablabas de que quizás lo que hace subir esa consideración es el liderazgo, pero hablabas de que el Cuti Romero quizás te gustaría, y yo te respondía que quizás el idioma es lo que conflictúa. Sí, quizás es algo que tenga que ganar con el tiempo, ¿no? Ese estatus, ese liderazgo también, porque si hablamos de quién va a ser el mejor central, claramente es Cuti. Creo que no tenemos dudas de que Cuti Romero tiene todo para ser de los mejores centrales del mundo. Claro, futbolísticamente es eso, y capaz vos del otro lado te das cuenta que en lo que es más humano tiene una característica que es muy importante realmente, ser el caudillo de esa defensa, ser el líder y aparte tener una voz en el vestuario. Exacto. Y lo que quería mencionar con respecto a Dyer, estuvo esa pifia que le podía haber quedado a Michael Antonio, después un pase que nos quejamos ambos, que le hace un pase muy fuerte a Henningson que no puede controlar sobre el final del partido, que podía generar una contra. Y después, bueno, esa salida que quiere hacer, que por el medio, pasando casi 3 líneas de pase, 3 líneas de defensa, era imposible realmente que pasara, que como vos decías, ¿no? Y para mí es tan importante el tema de la contratación de 2 centrales. ¿Cómo subirían de nivel tanto Ben Davies como Dyer si tuvieran justamente 2 centrales de jerarquía que llegaran y que se establecieran y que harían que sea realmente una guerra por quién va a ser el que juega, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita en cada puesto? Para que nadie se sienta como en los laureles de no me van a sacar nunca. Excepto obviamente, bueno, lo que pasa con Hugo Lloris y lo que pasa con Harry Kane y obviamente tu favorito Heung-min Son, que después de los goles de hoy no va a salir ni de casualidad. Y ya para pasar a Ben Davies, creo que tenemos que hablar que tuvo un partido bastante bueno. Sí, me parece que lo que más destaco son algunos cortes medio extremos, se podría decir, porque la defensa a veces quedaba parada medio... Pareciera que hubiese jugado al golpe por momentos el Tottenham. Entonces a veces quedaba parado en una situación donde si el central pifiaba era casi un mano a mano con el arquero, pero por suerte estuvieron finos los centrales, estuvieron siempre atentos y correctos en esos cruces, en esos cortes. Preguntarte, Enzo, si tuviste la misma sensación de esa firmeza de la defensa. Después vamos con Mati para hablar un poco más en general de la defensa en sí, que tengo una pregunta preparada para él. Pero ¿sentís también esa sensación de una defensa firme, sólida y con confianza el día de hoy? Por el momento y por el partido de hoy, justamente sí. La verdad es que ha sido bastante sólido el equipo. No dio tantos resquicios, no me generó tanta seguridad en la pelota parada. Eso sí he de admitirlo. Sigue siendo un equipo vulnerable, frágil. Le cuesta tomar marcas, le cuesta, ¿no?, identificar cuáles son las referencias y quiénes son los puntos más fuertes del rival que puedan llegar a cabecear o a tener una jugada peligrosa. La verdad es que en términos o en líneas generales, el equipo en cuanto a lo defensivo estuvo muy correcto, estuvo muy criterioso, no regaló la pelota, digamos, cuando salió jugando la gran mayoría de las veces que no podía salir jugando, la hacía simple y tiraba el pelotazo largo. Que en definitiva, muchachos, es lo que hay que hacer. No siempre se puede salir jugando, no siempre vas a tener un rival enfrente que te permita salir jugando y que te dé absoluta libertad para que vos toques con los centrales y que los centrales toquen con los mediocampistas y así sucesivamente. Me parece que
Tottenham hoy supo adoptar muy bien ese papel, supo llevarlo a cabo a la perfección. Fue muy criterioso, repito, y soy insistente con este tema porque me parece que es para destacar. Hace rato que yo no veía un equipo en defensa tan criterioso y tan tranquilo, con una paz interior muy, pero muy importante para salir jugando, saliendo de la presión con una facilidad que la verdad no parecía Tottenham. Yo estoy asombrado con el partido que he visto hoy y espero que todos los elogios que estamos dando el día de hoy, que la gente lo está viendo en este momento, espero que el próximo partido, después del parón internacional, y ya empiezo a meter presión si se quiere, estoy pensando ya en el próximo partido, diría Antonio Conte, hay que pensar ya en el próximo partido, todo muy lindo, pero quiero una respuesta en el partido frente a Newcastle, ¿no? Me transformo un poco en Antonio Conte. Bueno, me parece que eso es lo que hay que ver, ¿no? No solamente una buena actuación el día de hoy, sino también una buena actuación en el próximo partido. Y cortito con Ben Davis, me parece que tuvo y sigue teniendo escaladas en ataque muy, pero muy interesantes. Sabe atacar tanto por el medio como por la banda. Está sentándose cada vez más. Repito, no es un central titular para mi gusto. Le falta muchísimo todavía para hacerlo. Yo creo que no va a alcanzar ese punto. Pero es cumplidor, es rendidor, llámenlo como quieran. Hasta ahora está dando resultados. Sí, cumpliéndole el sentido a ese apodo que le hemos puesto del 6 eterno, de todos los partidos, una puntuación bastante constante, bastante regular. Y Mati, hacerte una consulta, estas últimas semanas habíamos hablado, ¿no?, de la importancia de la rotación en ataque, sobre todo cuando hablábamos de Heung-min Son, de Bergwijn, de cómo estaba la confianza de los suplentes. Yo creo que no muy alta, sobre todo la de Lucas Moura, que ha perdido el lugar de un momento para el otro. Me parece que no se lo esperaba tanto y se lo ve, quizás, no sé si es mi impresión, pero a veces lo veo medio, no sé, no te diría choqueado, pero medio que todavía no entiende la situación cuando ingresa a la cancha. Veremos cómo evoluciona toda esta situación, pero queríamos trasladar, Mati, lo mismo a la defensa. ¿Cómo crees que influye esto que veníamos hablando de tener una competencia de un buen nivel, tener una competencia de un nivel más flojo a veces te empeora? ¿Y cómo ves esto para el resto de la temporada, los 10 partidos que quedan, que me parece que mucha competencia no va a haber, pero sobre todo para la temporada que viene? Y sí, la verdad que hoy en día no, solo si vuelve Skip, solo sería Skip el cambio, el único que presiona en el banco, porque después miras el banco, bueno, Golini, Lloris, bueno, hay un mundo de diferencias, ya lo sabemos. Después tenés los relevos de los tres centrales son Davinson Sánchez, podemos decir que es el relevo más próximo a Romero, Rodon, que es el relevo de Dyer, y Tanganga, que es el relevo de Davis. Y entonces ninguno de los tres está en un nivel que podemos decir, bueno, si nos toca un partido entre semana, podemos recargar un poco de fuerza, meter a un que otro cambio. Ninguno está para jugar hoy en día. Después en el medio, bueno, Skip, Winks ahora bajó el nivel. Llegó a enero en un nivel muy bueno y ahora bajó mucho el nivel por su confianza con la pelota y todo. Y después, bueno, arriba, Lucas y Bergwijn, que otra vez puede ir bajando un poco el nivel y encima entran muy poco tiempo a la cancha y les cuesta engancharse con el partido y tener las opciones. Pero es difícil. La verdad yo creo que va a mejorar un montón cuando haya alternativas, porque lo vemos en el Chelsea, de que, como vos decías antes, jugás FA Cup, jugás lo que sea, modificando un poco el equipo y el equipo juega igual y sigue pasando nada. Hay un cambio en el 70, sale Jorginho, entra Kanté, sale Kovacic, entra Jorginho. Y así es lo que necesitamos nosotros, un plantel para pelear varias cosas importantes y poder ganar algún título, sea una FA Cup, sea una Copa de la Liga o algo. Porque tenemos que cortar esta racha y de una buena vez por todas, y por eso es clave poder fichar más jugadores para darle esa competencia interna a esos jugadores, decir, mirá, que hoy va a jugar por ahí tal jugador o juega Dyer, y lo mismo es en otros puestos, tener ese equipo suplente de categoría que nos pueda ayudar a llegar
situaciones finales, de instancias finales de FA Cup, de Copa de la Liga, para después ganar ese título y por fin cortar esa racha. Sí, totalmente, y me parece que lo que más ilusiona de la victoria del día de hoy es eso, que uno ve un equipo que está bastante formado y faltan piezas claves que mejorarían muchísimo más este equipo, como justamente serían los carrileros, lo que nos queda hablar de la parte más defensiva, ¿no?, de este equipo, que hoy ha sido de lo más flojo. Y justamente, si uno, como decíamos, si imaginamos este equipo que juegue más o menos regularmente con este nivel de juego, con esta tranquilidad, además de tranquilidad, capaz suena medio contradictorio, pero tranquilidad y agresividad, quizás sumándole un poco más de agresividad en la presión, podría ser un cambio muy positivo. Pero si uno ve este equipo que se mantiene así a largo plazo, con, como decíamos, 2-3 adiciones en los carriles y la defensa, me parece que estamos para ilusionarnos, como decíamos, de un equipo que pueda empezar a pelear cosas. Y si se llega a clasificar a Champions League, como decíamos en la previa, me parece que la Champions League es un certamen que se le va a dar mejor al Tottenham que lo que puede ser la Europa League y la Conference, porque como explicábamos, esos partidos que le cuestan al Tottenham están en la Europa y en la Conference League, porque son partidos contra el Dinamo de Zagreb ganando 2-0 y vas de visitante y perdés 3-0, son esos partidos contra el Mura de local donde tenés que sacar a Harry Kane, Heung-min Son y Lucas Moura para ganar 5-2, son esos partidos contra el Mura de visitante, contra Vitesse de visitante, son ese tipo de partidos los que más le cuestan al Tottenham. Y dentro de todo, en Champions League tampoco es que hemos arrasado, siempre nos ha costado dentro de todo clasificar a fase de grupos, siempre hemos estado bastante, en las últimas temporadas, ¿no?, bastante sobre el filo en algunas eliminatorias, pero después tenés eliminatorias contra el Borussia Dortmund, donde el equipo es fantasía en Alemania, jugando contra uno de los más grandes del certamen y del país. Y me parece que esta victoria ilusiona de ese lado, viendo lo bien que jugó el equipo y lo mucho mejor que podría ser si le agregamos 3-4 caras nuevas. Sí, y acá también es hablar de lo importante que son los carrileros para el sistema de Antonio Conte. Es lo más importante. Y hoy justamente se ganó siendo los carrileros los más pobres. Imagínate si con su sistema lo más importante son los carrileros, tuviéramos carrileros que realmente tuvieran jerarquía, lo que sería este equipo con lo asentado que se vio hoy, todo esto del plantel jugando y triangulando, ¿no? Por eso hablábamos de lo que era una Champions en donde, por más como vos decías, hubo una final y después cuartos de final o octavos de final, pero los mejores rendimientos venían ahí de todas maneras. Capaz podía llegar a perder por un gol que era una desconcentración y te metían un gol y por eso quedabas afuera, pero en términos generales vos medías esos rendimientos contra cualquier rendimiento de la Premier y era infinitamente mejor, sobre todo por la jerarquía del equipo rival. Y yendo a los jugadores en sí, volvemos al punto de lo que decíamos de Sessegnon por Reguilón. ¿Qué diferencia hubiera hecho en esa jugada donde Reguilón se deja caer y obviamente no era penal como vos le decías, si hubiera estado Sessegnon que tiene una idea para llegar y poder definir y no definir al bulto, ¿no? Como suele pasar con Reguilón, que la vez pasada había metido un gol, pero mete el gol con el arco vacío. No es que mete el gol en una situación de un mano a mano en donde tiene que esquinarla, porque cada vez que eso sucede sabemos el resultado, lamentablemente. Y un Doherty que por más de que venía levantando su nivel, también tiene falencias, obviamente. Sí, no lo noté muy errático, lo noté menos participativo hoy. Sí, como que estaba con menos energía, menos involucrado en el juego. No tuvo tantas malas salidas, pero también no está al nivel de lo que nosotros queremos aspirar. Obviamente, y eso sí lo decíamos hace 3 semanas, de que Doherty iba a estar al nivel de un titular para este Tottenham, la verdad que no entraba de ninguna manera. Y me parece que lo que más diferencia tiene del carrilero derecho con el carrilero izquierdo
es que por el lado derecho Kulusevski ocupa la banda, a pesar de ser zurdo y cortar hacia adentro, le gusta jugar por la banda, meter el cuerpo, intentar de llegar a línea de fondo como lo hizo hoy. Es un jugador que ocupa la banda y le cierra una vía al carrilero, pero le abre otra, que es la de cortar hacia adentro, como hacen los equipos de Pep Guardiola, por ejemplo. Y es una alternativa muy interesante que podemos llegar a ver más adelante y podría ser con un carrilero de mayor calidad o de mayor involucración en el juego de centrocampista más que nada, en vez de un carrilero, como decía Mati en uno de los últimos directos, de un carrilero velocista por el lado derecho. Por el lado izquierdo quizás sí se necesitaría un carrilero velocista y definidor, como sería la mejor versión de ese señor, que lamentablemente todavía no lo vimos por algunos rendimientos, por lesiones también, pero me parece que es bastante claro que hay mucha diferencia entre el carrilero derecho y el carrilero izquierdo. ¿Y por qué no hablamos de, así como Cancelo lo redescubrió Pep, que arranca como lateral y por momentos está como mediocampista y hace toda la cancha? ¿Por qué no podemos ver lo mismo? Una misma evolución con Kulusevski de carrilero derecho, en donde Antonio Conte le encuentre otro lugar, ¿no?, en la cancha. Porque a Cancelo muchas veces, por más de que arranca como lateral, generalmente no está ocupando ese puesto, sino que está mucho más adelantado. ¿Por qué no podemos ver a un Antonio Conte tomar el modelo Pep y revolucionarlo para que Kulusevski sí pueda formar parte? Porque ahí también entra justamente lo que es cubrir los espacios, donde puede estar un Rodrigo volviendo a la banda, puede haber otro jugador, puede ser Skip Rodrigo si se quiere, ya que tenés a un jugador tan involucrado, podés tener a un Skip que se tira más a la banda y un Rodrigo que ayuda más a lo que es el aporte o el toque de esa clase que tiene, que hoy la demostró toda, de cómo se puede sacar jugadores. Realmente hay distintas alternativas, por eso Mati siempre lo habíamos charlado también, de que Kulusevski ha jugado de carrilero derecho, lo puede hacer. Entonces te da esa alternativa extra justamente para los rivales que más se van a querer encerrar y lo puede revolucionar. También tenemos que hablar de cómo va a ser clave la progresión en una próxima temporada de un Sessegnon con las lesiones. Tiene que haber un cambio médico urgente. Y esto lo tenemos que decir también a partir de lo que pasó con Tanganga, que pasaron 2 meses de su recuperación, que dejaron pasar el tiempo para ver si se solucionaba. En una decisión ahora va a ser operado. Esa operación le va a quitar la posibilidad de volver esta temporada. No se sabe cuándo va a volver, ojalá que vuelva para la fase de entrenamientos. Pero realmente necesitas un cuerpo médico que te dé seguridad, que te dé confianza, porque hay demasiadas lesiones que no se explican y justamente ese Sessegnon también debería tener otro tipo de trato, así como Bale. Bale tuvo, antes de explotar como jugador en el club, justamente muchas veces le pasaba eso, empezaba a brillar, lesión, volvía a explotar, lesión de vuelta, hasta que tuvieron que hacer un tratamiento especial para él, realmente para fortalecerle los músculos de una manera especial para que no tuviera esas lesiones. Bueno, ¿por qué no podemos tener un departamento médico serio y profesional que pueda hacer eso con cada uno de los jugadores que tienen esas lesiones recurrentes? Sí, porque cabe destacar que, como informaban distintos periodistas, la lesión que tiene Sessegnon, comparándola con la última lesión que había tenido sobre fin de año, comienzo de es no en el mismo músculo en sí de lo que es el isquiotibial, pero sí, o sea, es en el isquiotibial, pero no en el mismo músculo. El isquiotibial es un grupo de, si no me equivoco, 3 distintos músculos y es en uno de ellos donde se ha lesionado esta vez y la vez anterior había sido otro sector, otra parte. Pero justamente es algo que seguramente se pueda tratar de lo médico y haya alguna otra manera de tratarlo, y seguramente también, aparte de cosa de gimnasio, cosa de más o menos músculos, también tiene que haber una conciencia de el propio jugador, de cuándo correr con todo y cuándo no, porque te puede agarrar el pinchazo justo en una pelota que capaz no vale nada,
o también medirse un poco, que me parece que es algo eso que le otorga la experiencia obviamente y que le otorga también la confianza de no estar con el miedo de lesionarse, sino ser consciente de no lesionarse. ¿Qué es lo que hizo? Y ya para darle, le damos el lugar a los chicos, pero es lo que hizo Kane. Fíjate en una de las últimas jugadas. Él, joven, en una de las últimas jugadas, cuando va el defensor a tratar de sacar la pelota. Sí, una pelota que queda medio boyando, que viene un defensor del West Ham, no me acuerdo si Craig Dawson o Creswell, no me acuerdo bien quién, que va a reventar la pelota contra el lateral y Harry Kane llegaba como muy exigido y o se tenía que tirar a barrer, básicamente exponiéndose una roja si llegaba tarde, o tenía que sacar la pierna como lo hizo porque si no era una posible lesión. Y ahí vemos la experiencia, porque en años anteriores él le hubiera puesto la pierna, que es lo que le causó en algunos momentos ciertas lesiones, que por eso es esa progresión, ¿no?, que realmente le vemos, ¿no?, en su carrera, que también fíjate cómo se cubre. Antes generalmente cuando tenía que cubrir la pelota de espaldas siempre le pegaban en los tobillos. ¿Te diste cuenta que ya no lo hace tanto? Sí, sí. Pivotea distinto. Es otra cosa que agregó a su juego que le permite tener menos problemas con sus tobillos, que sabemos que es algo casi crónico ya. Sí, y obviamente es algo que, como decimos, va con la experiencia. Como hablábamos de Cuti Romero, de saber medirse, cuándo ir fuerte y cuándo no, es algo que va partido tras partido, temporada tras temporada, ir aprendiendo de los errores sobre todo. Y ir con Mati primero, justamente consultarte este tema de los carrileros que decíamos. ¿Cómo ves este tema de que el carrilero izquierdo supuestamente debería ser un jugador más velocista y más finalizador, y el carrilero derecho podría ser una especie de Cancelo, una especie de Trent Alexander-Arnold, por ejemplo? Un carrilero más centrocampista podría ser el del lado derecho. Sí, obvio, es lo que hoy está haciendo Doherty. Igual, más que nada, obviamente, habría que tener un jugador de pierna natural ahí cerca de Kulusevski para que en este momento pique al costado y le dé profundidad al equipo, porque por ahí también por ahí lo que yo personalmente a veces critico a Guardiola, de que está bien Cancelo por ahí como ese mediocampista jugando por izquierda, pero hay a veces que como tiene tanto la pelota le cuesta avanzar, porque justamente por ahí pasa lo que nos pasó justamente a nosotros contra el Southampton. No tenés profundidad, te cuesta encontrar los jugadores que le den profundidad ancha al equipo. O le pasaba lo mismo al PSG el año pasado y se lo vio mucho contra el City cuando jugó en Inglaterra. Llegaba a línea a 3/4 y no sabía qué hacer porque no tenía dos laterales profundos que le dieran amplitud a la cancha, porque cuando le das más amplitud, los defensores rivales tienen que ser más anchos y dejan más espacios. Entonces ahí es mejor para los jugadores que juegan por dentro. Entonces puede jugar ahí como carrilero, pero no sé si todo el tiempo. Prefiero yo que juegue como más ofensivo y tener un carrilero que sepa jugar bien de mediocampista y que sepa tocar, un jugador como Azpilicueta, digamos, ¿no? Ese tipo de jugador que también le dé también ofensividad al equipo. Bueno, por ahí el nombre que justamente ahora pensaba en la cabeza, que también le da una posibilidad de que sea suplente también de Romero, y muy bueno, que es Klosterman, el alemán, que juega muy bien en tanto como stopper como carrilero. Entonces ahí puede ser que sea un jugador interesante, pero bueno, de eso ya hablaremos en junio. Pero bueno, ese tipo de jugador que no tenga que ser rápido, sino inteligente en saber dónde ubicarse para darle un pase más a Kulusevski y poder asistir, ¿por qué no?, en un pase como siendo un falso mediocampista o algo, mentalidad mediocampista, a Kane o a Son tirándole un pelotazo a la otra banda. Sí, y me parece que es totalmente lo contrario la banda izquierda, donde me parece Exacto. que está bastante claro que se necesita un velocista por esa banda, y un velocista que además no sea solo Reguilón, que sí es un velocista que corre muy rápido y lo hemos visto aprovechar estas situaciones, estos espacios, pero justamente aprovechar no era la palabra porque terminaba desaprovechando justamente las situaciones. Y Mati, eso, coincidís, digamos, con que el carrilero izquierdo tiene que ser un velocista que aparte tenga algo de sentido goleador en el área. Sí, porque justamente Son se cierra.
Entonces, al cerrarse Son, le deja toda la banda a ese carrilero para que avance y tenga la posibilidad de que sea un extremo en ataque. Entonces, todo el tiempo eh, todo el tiempo que Kane mira la pelota, necesita tener las opciones. Entonces, ahí Son se cierra como delantero. Terminas teniendo un equipo donde Son termina como 9, Kane termina como 10 y tenés a Sessegnon, Reguilón como extremos por la izquierda y a Kulusevski como extremo por derecha. Así termina parándose el equipo. Entonces, así es lo que necesitas. Entonces, necesitas uno que siempre te pique y sea profundo y que defina bien y que tranquilamente sea uno que pueda manejar también la pierna derecha, porque no, para poder de última enganchar y definir. Puede ser que Doherty sepa ahí, pero bueno, es mejor por ahí Sí, sea natural, porque por ahí la pelota le va a llegar de primera y va a tener que claro. disparar con su pierna natural. Sí, Y y el no, para que tema, no pierda el tiempo de enganchar. claro, y el tema también es la salida, ¿no? Sí, Como vemos con Davis. Y justamente hablábamos de los carrileros. En esta última semana se ha dado un rumor que compartieron tanto Gerard Romero como Fabricio Romano, con un Reguilón que supuestamente hay intereses en Barcelona. Gerard Romano nos había dicho, Gerard Moreno, no, Gerard, Moreno. no, Gerard Moreno es el jugador de Eh, Villarreal, no me acuerdo. Gerard, no me acuerdo cuánto, informador de Barcelona, sobre todo, nos había informado que supuestamente los agentes de Reguilón habían ofrecido al jugador al Barcelona. Justamente un jugador que tiene una cláusula de compra del Real Madrid por algo de 40 millones de euros. Y la información de Fabricio Romano también confirmaba lo mismo, pero que había un interés también del Barcelona por el español. Y es algo que se ha también congeniado con un rumor, no me acuerdo ahora de qué fuente, pero que hablaba de que Paratici, fijándose en el mercado italiano, que es algo que quería destacar, me parece que es la liga, aunque critiquemos fijarnos Sí. en el fútbol italiano, es la liga más parecida dentro de toda la Premier League. Vemos que la francesa es muy física, muy extremadamente física a veces. Vemos que al revés la española es muy poco física y no sabemos bien cómo es el mercado de la Bundesliga porque no está tan incorporado a la Premier League quizás, y sobre todo con Antonio Conte y Paratici también, hay que destacarlo, ¿no? Obviamente, pero me parece que fijarnos en el Bolonia, fijarnos en la Serie A y fijarnos en Aaron Hickey, un jugador que hablamos de él, si no me equivoco, tranquilamente hace un año y medio, para traerlo como posible fichaje al club, como en ese momento como lateral por ambas bandas, ahora sería carrilero por ambas bandas. Un jugador que está jugando en el Bolonia, que juega con justamente un 3-4-3, por la banda izquierda está jugando en este momento, pero vos nos detallarás más todos los perfiles que tiene este jugador. Sí, la verdad es que me da mucho placer poder hablar de esto. Justamente porque nosotros lo hicimos en un video hace un año y medio hablando de las mejores perlas de Sub-18, ¿no? Habiendo sido titular de los 16 años estando en el Bolonia, también lo que da, creo que es algo muy importante, ¿no? Yo creo que debería haber uno y uno, ¿y a qué voy con esto? Sessegnon ser el más ofensivo por izquierda, tener a un Hickey te permite tener a alguien más defensivo, ¿no? Y por derecha tenés que tener a uno más ofensivo y uno más defensivo. Dependiendo del partido, tenés que saber qué perfil utilizar. De vuelta, depende de cada partido, depende del rival y quién juega, tenés que tener las mejores armas. A su vez, Hickey maneja los dos perfiles de gran manera, por eso ha jugado tanto de carrilero derecho como de carrilero izquierdo. Es más, su perfil ideal, digamos, sería más un Kimmich, un jugador capaz más defensivo, capaz de darte un buen pase. Ha jugado partidos hasta de 5, es decir, que puede realmente darte una tranquilidad muy grande de cualquier tipo de baja de ambos lados, o mismo de 5, tenés un jugador que puede salir a salvarte las papas. Y es un jugador que se ha forjado en el fútbol escocés y en el fútbol italiano. Eso habla mucho seguramente de un carácter de un jugador nacido en 2002, que tiene 19 años al momento, seguro está cumpliendo 20 en este 2022. Pero ya pasando con lo que sigue, digamos, que es el mediocampo, ahí justamente NASA nos comentaba que era Gerard Romero, no Moreno, justamente le sonaba raro, justamente el mismo nombre que el jugador de Villarreal, si no me equivoco, sí. Pero queríamos pasar
Disculpanos, Celso, por habernos extendido tanto el tema carrileros y no haberte incluido, pero justamente como compensación quería dejarte para que hables de Bentancur y Højbjerg el tiempo que quieras y todo lo que quieras decir sobre lo que fue, me parece hoy. Hablábamos de un duelo Rice-Susek, Bentancur-Højbjerg. Me parece que lo de hoy de Susek fue pobre, lo de Rice fue quizás lo poco destacable de este West Ham, que igualmente solo no pudo. Y me parece que lo de Højbjerg y sobre todo lo de Bentancur el día de hoy ha sido directamente una clase de fútbol. Bueno, a ver, lo hemos comentado anteriormente, ¿no? El partido de Bentancur que ha sido una clase magistral de cómo, nuevamente, ¿no? Cómo se tienen que jugar estos partidos y cómo, por supuesto, se tiene que tener la cabeza fría para poder tener la suficiente calma, tener la suficiente capacidad y la suficiente inteligencia para salir jugando de la manera que salía jugando Bentancur hoy. Sinceramente fue una clase magistral lo que se vio y lo que desplegó hoy el futbolista uruguayo. Lo mismo para Højbjerg, que quizás es como decía antes, ¿no? Tal vez no se destaca tanto su trabajo sin pelota, pero es fundamental. Las coberturas, los relevos, el estar en un lado, el estar en el otro. Es un jugador, como apodamos a un arquero, que Juan Pablo ya sabe seguramente de quién estamos hablando, lo hemos apodado el Pulpo. Bueno, me parece que tranquilamente, ¿no? Højbjerg se podría apodar el Pulpo de la mitad de la cancha, porque está en todas partes y a su vez, cada vez que está en todas partes, lo hace bien, porque recupera la pelota, porque para la pelota, digamos, levanta la cabeza y se la entrega a un compañero, tiene esas situaciones o esas jugadas aisladas en donde pone pelotas increíbles como habilitó a Harry Kane para que después Kane termine definiendo, desgraciadamente no fue gol, pero sinceramente el partido de ambos mediocampistas centrales ha sido excepcional. La verdad, no le pongo 10 puntos porque creo que 10 puntos ha sido la actuación de Heung-min, pero tranquilamente puede ser 9 o 9,50. Sí, y pasa algo también que es un jugador Højbjerg que al tener que hacer casi todo en este equipo, porque es un jugador que cubre espacios, es un jugador que está en la presión, es un jugador que físicamente está, me parece que es el más exigido también porque es el más exigible, digamos. Y es un jugador también importante en ofensiva, es un jugador que a veces se le pide que meta pases al espacio como la genialidad de pase que le puso hoy a Harry Kane. Y me parece que, Enzo, seguimos con vos, la tranquilidad que demostraron hoy, Rodrigo Bentancur más en la salida, ¿no? Pero Højbjerg y el uruguayo en no desesperarse cuando están en 3/4 de cancha, en mover la pelota de un lado a lado hasta esperar que se abra un espacio, como destacaba Mati, donde siempre, cuando movés de un lado al otro, en algún momento va a haber un error y tenés que capitalizarlo. Me parece que hoy lo del danés y el uruguayo han sido de demostrar cómo se operan esos ataques desde el mediocampo y no desde la delantera, sino moviendo la pelota de un lado a lado y esperando el momento perfecto para meterle una habilitación, sea el delantero que sea, en este caso, si es posible, a Harry Kane, como fue en esa situación mal menospreciada que no pudo aprovechar el delantero inglés. Y sin dudas también lo que hay que destacar, muchachos, es que el juego no siempre se gesta desde la delantera. La delantera termina siendo una pura y exclusiva muestra o una imagen, un reflejo de cómo se gestó la jugada en origen. Bueno, lo cierto es que la mitad de la cancha termina siendo el día de hoy una pieza fundamental, diría la más importante de todas en la gestación de juego, en la creación de situaciones de peligro. Hoy Tottenham tuvo tanto en Højbjerg como en Bentancur dos jugadores que supieron administrar cada uno de los ataques, que permanentemente sabían cuándo había que ser vertical y cuándo había que lateralizar por banda todo el tiempo. Y eso es importante en un equipo que tiene aspiraciones tan grandes como las nuestras. La verdad es que me parece que el partido de ambos mediocampistas ha sido muy bueno, repito, y creo también que se están entendiendo muy bien ambos. Esto es algo que lo he manifestado anteriormente y que lo sigo sosteniendo lo mismo, porque me parece fundamental que cada uno sepa bien su rol adentro de la cancha. Cuándo tengo que ir a presionar,
cuándo tengo que esperar y que mi compañero salga, y cuándo tengo que también dar una pelota en profundidad, porque hoy recordemos que Bentancur ha metido, a ver, así apelando a la memoria rápidamente y a los registros, por lo menos 4 o 5 pelotas que fueron claves, que fueron pelotas filtradas y que estuvo permanentemente fino. Creo que habrá errado 1 o 2 pases, pero la verdad ha estado fenomenal el uruguayo. Justamente me leíste la mente, quería ir a eso, quería ir a repasar las estadísticas, sobre todo del medio campo. Para eso necesito que nos ayuden en algo. Les tengo que dar la posta un segundo a ustedes porque nos vamos a quedar sin micrófono mientras yo armo la escena, para repasar un poco las estadísticas que vamos a ver, sobre todo de Bentancur y Hojbjerg me parece que fueron los más destacados, que como decíamos, y no sé qué opinas Mati, me parece que son dos jugadores que al momento no pueden salir de ninguna manera. Me parece que Hojbjerg es el que tiene el lugar más ganado por esto que decíamos de su distintivo. Me parece que es un jugador más diferente que Bentancur, Bentancur es un jugador... no sé si diferente es la palabra. Bentancur es un jugador distinto a la norma, porque es un jugador que, como decía Enzo, tiene unos nervios de acero, que en la salida es un jugador ideal, que tiene una clase, que tiene una altura que no se condice tampoco con la clase que tiene con los pies, y es un jugador que ocupa bien siempre los espacios. Lo hemos visto hoy con Cuti Romero, cuando el defensor argentino iba hacia adelante, era siempre Bentancur quien lo apoyaba y le cubría ese espacio. Se dio en un momento una situación donde se perdió la pelota, Bentancur termina retrocediendo en ese lugar, después el Cuti Romero termina llegando con una velocidad y una agresividad digna de justamente de Cristian Gabriel Romero para robar esa pelota. Pero Mati, eso, de nuevo capaz el mismo debate pero orientado de otro lado. Hojbjerg me parece que es el más indiscutible de todos, pero Bentancur y Skip también obviamente son armas muy interesantes que tiene este equipo. Sí, totalmente. Bueno, Hojbjerg, como yo mencioné antes, es muy complicado de Sala, dado que encima es la columna vertebral del equipo, una de las partes, y es la voz en el mando del medio, y Bentancur está demostrando que se adaptó perfecto a lo que necesitaba Conte en ese doble pivote de poder pasar la pelota de un lado al otro, saber dónde ponerse sin perder el equilibrio en el equipo, y que Cuti Romero pueda ir al ataque sin tener miedo de que queremos flojo atrás. Fue muy bueno la llegada de Bentancur, cómo se adaptó rápido el equipo. Fue algo como un jugador ideal. La verdad que también es eso lo que ilusiona un poco también de cara a junio, de que estos fichajes que por ahí al día 1 podríamos decir, bueno, vienen a hacer una parte más del equipo para tener más amplitud, porque no teníamos esos jugadores, dado que ni en Ndombele, ni Dele Alli, ni los Chelsea daban esta capacidad de juego en esa posición, y entonces eran jugadores que, bueno, viene de recambio de Skip y de repente se transforma de titular, lo mismo que Kulusevski, que venía a recambio de Lucas, y otro que se transforma de titular. Entonces termina siendo un mercado muy bueno porque trajiste dos jugadores que son titulares en tu equipo. La verdad que ilusiona y mucho a futuro lo que puede hacer la dirigencia, que ojalá haga muy bien las cosas, y por qué no con el puesto de clasificación a Champions, que eso va a abrir y mucho la ventana para que lleguen otros grandes refuerzos en distintas posiciones que necesitamos, como dijo Juan Pablo, los dos centrales, otro mediocampista más. Hay que ver si no se trae otro más, debido a la posible salida de Wings, que se está hablando. Y después, bueno, ver lo que pasa con el suplente de Kane, situación, bueno, por ahí de Bryan Gil, que hay que ver si vuelve o sigue cedido en el Valencia, y situación Bergwijn y todo lo demás. Pero bueno, ya eso veremos qué va a pasar, y lo importante es esto, que Bentancur está en buen nivel y ojalá pueda mantenerlo, y ahora va a ser importante, como justamente estaba pensando, de que logre poner su clasificación con Uruguay, así viene con una euforia y con un nivel de diciendo me voy a comer el mundo y me voy a comer a todos, más con esa clasificación con su selección. Sí, totalmente, ahí estamos de vuelta, nosotros nos pueden escuchar también, pero
Coincido totalmente en esto último de Rodrigo Bentancur, obviamente, de que le va a hacer muy bien si es que consiguen el objetivo con su selección. Y también me parece que, bueno, no hay mejor forma de ilustrar lo que decía recién Mati que con las estadísticas de hoy de estos jugadores. Arrancamos con las de Bentancur, que ha tenido, obviamente, los 90 minutos jugados, a pesar de ese calambre que tuvo en algún momento. Tuvo 103 toques, que a ver, comparándolo con Hoyer, si tuvo más o menos, tuvieron la misma cantidad, 103 y 104. Acá es donde viene lo más, me parece, lo mejor que vimos hoy de Rodrigo Bentancur. Tiene 94 pases intentados, 89 logrados, una efectividad del 95%. Y si nos fijamos, uno de los, no sé si cuenta como pases, erra un centro, o sea, un centro que no llegó a ninguna cabeza. Y tiene 3 pases largos intentados y los 3 completados el día de hoy. Un pase clave que debe haber sido su... No recuerdo cuál ha sido, pero bueno, realmente como decía Enzo, me parece que hubo más pases interesantes de Rodrigo Bentancur el día de hoy, no solo uno. Ahí volvimos muchachos, perdón, toqué sí, algo sin querer. Hablábamos de un Bentancur que supuestamente según las estadísticas tenía un pase clave, pero como decía Enzo antes, quizás podría haber sido, quizás no clave, pero tuvo muchos pases también muy interesantes. Después, un tiro fuera del área con zurda sobre el final del partido, un regate intentado, un regate completado, 4 de 6 duelos terrestres ganados y 2 de 3 aéreos ganados. 6 veces nada más perdió la pelota, me parece poco para lo que es su posición dentro de todo. A ver, perdió 6 veces la pelota, pero comparándolo con otros jugadores me parece que debe ser dentro de todo un registro bueno. Una falta cometida, una falta recibida, una intercepción, 2 tackles una vez regateado. Si comparamos con Hoyer, pierde 5 veces la pelota, tiene un duelo ganado de 5, tiene un 96% de efectividad de pases también. No lo había notado tan así, pero sí, también tuvo misma y en realidad mayor efectividad de pases que Rodrigo Bentancur, con 94 de 98 pases completados, 5 de 8 pelotas largas completadas, una gran chance creada, que es obviamente la de Harry Kane, un tiro bloqueado, 90 minutos jugados para el danés, para el Real Vikingo, que hoy tuvo uno de esos partidos que le hacen honor a su nombre. Y quiero ver si se nos murió el teléfono, así que ya vamos a estar reactivando la cámara. Así que chicos, los dejo justamente con... Me parece que lo más destacado también hay que destacar, esto es lo que vemos en imagen, esos mapas de calor, 2 jugadores, Enzo, voy con vos, que estuvieron en toda la cancha el día de hoy. Sin dudas, sin dudas. La verdad es que repetimos, ¿no? La mitad de la cancha siendo fundamental tanto en la gestación como en la recuperación de la pelota. Siendo fundamental en la gestación de peligro, siendo fundamental también en la recuperación, en ver cómo y cuándo, en qué lugar recupero la pelota para salir rápido de contra. Se aprovecharon muy bien, creo yo, las situaciones de contragolpe. Repito, la mitad de la cancha fue fundamental. Me parece que en la previa, a ver, creo que podíamos prever, ¿no?, un partido difícil en el mediocampo debido a que quizás no, a ver, no podíamos vislumbrar que Tottenham se haga tan dominante, sobre todo en la primera parte, sabiendo que en la mitad de la cancha de West Ham estaban jugadores como Soucek y como Rice, tipos que son muy rocosos a la hora de defender y que también son bastante criteriosos cuando tienen la pelota. Por eso lo que creo es que sin dudas Bentancur-Højbjerg, un tándem hasta el momento excelente. No me atrevería a decir, Juan Pablo, yo no sé si estarás, digamos, si concordás con lo que voy a plantear, pero no, hasta el momento no extrañé tanto a Oliver Skip. Es cierto que es un jugador que es fundamental en la mitad de la cancha, que nosotros nos hemos cansado de alabar, si se quiere, entiéndase la palabra, pero ha sido un jugador que también fue fundamental, sobre todo en la primera época de Nuno en Tottenham. Y por cierto,
tanto Hoyer como Bentancur, me parece que en su buen momento, teniendo buenas actuaciones, creo yo que no los hacen extrañar o no lo hace extrañar a Skip en lo absoluto. Ya la poca voz que tenía ya no podía ni hablar después de esos goles. Pero yo creo que hay que ser coherentes en el sentido de, vos justo decías que el mediocampo había sido el eje, si se quiere. Por eso para mí las figuras del partido fueron Højbjerg y Rodrigo. No voy a señalar a Son y a Kane porque no porque espero eso, sino porque la oposición que tenían. Estás hablando de dos de los mejores mediocampistas defensivos que se complementan de una manera espectacular, que son Rice y Souček, nada más y nada menos. Deben ser, quitando a Jorginho y Kanté, deben ser la mejor pareja de mediocampistas de toda la Premier League, y aún así, de todas maneras, Højbjerg y Bentancur realmente llevaron en el show, dieron una clase magistral de fútbol. Por eso, para mí, están en el podio, primero y segundo. Realmente podemos debatir quién es primero y segundo. Para mí, incluir a Heung-min Son ahí, obviamente. Me parece que yo me quedo un poco más por lo que vi personalmente. No digo que haya sido así específicamente, pero yo lo vi muy bien a Rodrigo Bentancur. Después lo vi a Son. No lo vi espectacular como marcan sus 3 goles, pero obviamente es el que termina definiendo el partido. Y me parece que sí, Højbjerg, yo lo metería en el tercer escalón de esa triada, de ese podio. Y justamente hablando de triada, de tríos, de podios, justamente están los 3 delanteros que nos queda destacar el día de hoy. Ya hablábamos mucho de Harry Kane, de Heung-min Son, nos faltaba hablar de Kulusevski más que nada. Hablábamos más de su posible posición de carrilero derecho que otra cosa, pero ha tenido hoy un partido muy interesante donde lo hemos visto tener esos destellos que tiene de pisar la pelota como si fuese fútbol 5 y defender la pelota, proteger la pelota también, como si estuviese jugando futsal más que fútbol, con un físico que como decíamos en la previa, es completamente una rareza en esa posición y le termina aportando ese distintivo que justamente me parece que es lo que hizo que venga al Tottenham y a la Premier League y que esté triunfando en esta liga. Y que se haya adaptado tan rápido, ¿no? Realmente en cada partido
ves, puede ser no un gol o una asistencia, pero ves todo lo que te aporta desde el juego, desde cómo se asocia, cómo baja y recupera, cómo presiona, ¿no? Que era otra de las cosas que marcábamos antes de que llegue, antes de que juegue su primer partido. Entonces es un jugador que realmente le ha ganado el puesto de una manera, como decíamos, increíble a Lucas Moura en tan poco tiempo, y que lo más lindo de todo es que lo mejor está por venir, ¿no? No es su actualidad, sino su futuro. Y acá quiero ir con vos, Enzo, y que hables también vos de tu perspectiva de lo que fue el partido de hoy de Kulusevski y qué crees que fue lo mejor que hizo en estos 90 minutos. Sin dudas, Kulusevski ha sido una adición importantísima en el equipo. Esto hay que dejarlo en claro desde un primer momento. Un jugador que sabe tirarse a la banda y que también sabe cubrir la pelota muy bien. Cuando uno lo ve en la cancha y observa la fisonomía del sueco, la verdad es que a veces decimos, no es un jugador para aguantar la pelota, es un jugador para salir rápido de contra, 2 toques y patear al arco. Y Kulusevski puede llevar a cabo esa faceta, pero también sabe cubrir muy bien la pelota. No lo mueves tan fácil. Parece como un delantero, viejos delanteros centros o tradicionales delanteros centros que son portentosos físicamente y que no los mueve fácil. Bueno, Kulusevski tiene esa cualidad y me parece que es muy importante en una liga tan física como la Premier y también tan dinámica, ¿no? Porque también tiene ese dinamismo que hoy demostró dentro de la cancha, dando pelotas muy importantes, tratando de filtrar. Hay veces que le salía, hay veces que no, pero me parece que Kulusevski ha hecho un trabajo muy bueno. No se ha destacado tanto como en partidos anteriores, me parece que tuvo partidos mucho mejores que el de hoy, pero esto no quiere decir que tuvo una actuación mala, de lo contrario, el equipo estuvo a la altura de la gran mayoría de los rendimientos positivos, diría, a grandes rasgos, 8 de 11 jugadores estuvieron por encima de la media, me parece, o de lo que veníamos viendo, y Kulusevski fue uno de ellos. Está teniendo un rendimiento muy, pero muy importante, está teniendo también una incidencia para el equipo que es clave, que es fundamental en la generación de peligro. Es un jugador que sabe muy bien cuándo tiene que encarar, cuándo tiene que ir hacia afuera, cuándo se tiene que encerrar, cuándo tiene que tirar una diagonal y tiene que definir. Hoy tuvo una jugada, también recuerdo, por el costado derecho, donde termina recortando hacia adentro la pelota que le queda de Harry Kane y termina definiendo. La pelota se va por encima del travesaño. Pero termina haciendo eso Kulusevski, termina generando peligro. Cuando tiene la pelota él, sabes que algo puede pasar. Y me parece que si lo tuviera que calificar, hoy le daría 7.5, más 7.5 que 8, pero por ahí anda la puntuación. Sí, y fue sin dudas uno de los más destacados del partido. Si vamos a sus estadísticas, tenemos un jugador que ha creado una gran chance, que ha tenido 2 pases claves, 93% de efectividad de pase con 41 dados de 44 intentados, un regate en este partido, 3 tiros bloqueados y un tiro fuera de lo que sería el arco, el objetivo. En un jugador que hoy dejó todavía más a las claras esto de que es un zurdo cerrado, que yo no lo tenía así antes de que venga al Tottenham, se empezó a notar sobre todo en estos últimos partidos, en estas últimas 2-3 semanas, pero es algo que igualmente lo resuelve bien casi siempre, utilizando su físico, tiene esos rodeos que hace, como esas pisaditas, como decíamos, más de futsal que de fútbol, que terminan equilibrando la balanza entre no tener una pierna diestra capaz al nivel de lo que se expectaría, lo que se esperaría, pero a la vez, dentro de todo, lo arregla con todas estas habilidades que tiene. Y hoy, por ejemplo, se ha animado en un momento a patear con derecha, en un momento que justo podría haber continuado la jugada, pero es un jugador que está teniendo confianza, que bueno, la gente lo ama, básicamente lo quiere
el hincha de Tottenham mucho a Dejan Kulusevski y ha sido un jugador que, como decimos, entró desde el segundo uno a este equipo que parece estar hecho a su medida casi. Y esta liga también, justamente utilizando su físico, su habilidad técnica, y es algo que seguramente, como vos decías, lo mejor de todo es que hay un futuro esperanzador más que este buen presente que está teniendo, y es algo que seguramente vamos a estar viendo más adelante. Después, comentar lo que quedaba, Harry Kane y Heung-min Son. Me parece que estamos para arrancar más por Heung-min Son, que ha sido, como dijimos hoy, además de Kurt Zouma, el otro protagonista de los 3 goles. En el primero define, hay un desvío del central francés. En el segundo define también y hay un desvío, pero este es menor, digamos, que el anterior. El otro es más grosero, hasta es un gol en contra, digamos, de Kurt Zouma. Y en el tercero es una pelota que desde su propia área, sacando de volea, de una volea desde abajo, no como se estila ahora, sino una volea más con una pendiente que sube mucho y baja mucho también después, que justamente hace que Harry Kane gane de cabeza contra Kurt Zouma, peinando la pelota y dejando mano a mano a un Heung-min Son que no dudó esta vez, algo que capaz venía pasando, y la puso contra un palo, a pesar de justamente en el primer tiempo haber tenido tuvo los 2 goles, ¿no? Pero tuvo también ese palo que podría haber significado algo negativo para el jugador asiático. Pero como hemos tenido hoy muchos fanáticos de Heung-min Son también en el chat, porque ha sido sin dudas el protagonista de este partido. Quizás, como dijimos, hay niveles más altos, pero el protagonista hoy fue él. Sí, donde por fin pudimos ver su mejor cara, ¿no? La cara que estábamos esperando que volviera. ¿Y por qué la estábamos esperando tanto? Porque este es el Son que necesitamos para tener mayor seguridad hacia el cuarto puesto tan anhelado. Con un Son en este nivel se puede confiar en que el Tottenham pueda llegar al cuarto puesto. Previamente estabas confiando únicamente en un Kulusevski que obviamente viene en un lindo bárbaro, pero quieras o no, en su primera temporada y va a tener algún que otro partido más flojo que otro, hoy habiendo tenido un partido correcto, pero tampoco despampanante. Y justamente la actuación de hoy demostró, por momentos estaba de lateral defendiendo, en otros momentos se estaba asociando en el mediocampo. Después justamente la definición, como decíamos, no la dudó, realmente no la dudó. Hubo acción de Zouma en todos los goles. Agradecemos que Zouma hoy jugó para el Tottenham, dejó su club por 90 minutos para poder darnos una mayor chance, una victoria. Pero realmente mostró otra cara, se lo vio más involucrado, se lo vio más confiado, se veía hasta cuando quería regatear, ¿no? Para entrar al área y después sacar un centro, que en los últimos partidos capaz no confiaba tanto en su habilidad de pasar a un lateral y llegar a línea de fondo, sino que volvía siempre para atrás y jugaba una pelota más segura. Así que realmente hemos visto lo mejor de Heung-min Son en el día de la fecha. Y Mati, voy con vos para que nos digas también tu impresión de Heung-min Son y qué fue lo que más te gustó en el día de la fecha con él. Justamente lo poquito que vi de él pues ahora fue el tercer gol y sí, estuvo bien. Este es el Son obviamente que necesitamos. La verdad que se entiende muy bien en eso de que abrirse bien a la banda y darle ese pase a Kane para que lo pueda asistir. La verdad que estos últimos años mejoran esa dupla de manera impresionante, tanto Kane como Son. Obviamente ahora siendo la mejor dupla de la historia de la Premier League. Y hoy, aumentando la diferencia hoy, la asistencia de Kane de cabeza. Y no hay palabras para decir lo que Son.
Justamente también como recuerdo de Nacho González que decía de la media inglesa de que año tras año siguen sin creer de que pasan los mercados de junio y ningún club del mundo ha llegado a levantar el teléfono y preguntar por Son. Habrán preguntado, pero no ha salido la noticia capaz, pero bueno, es un jugador que obviamente hoy por ahí el mercado se compra un jugador que te mete 30 goles en una temporada y ya lo quieren. Pero es un jugador que no te mete 30, te mete 15, te mete 20. Esa regularidad que tiene Son es espectacular y eso es lo que destaca por encima de muchos jugadores, que tiene regularidad y año tras año te ayuda mucho en sus goles, en sus asistencias y eso por ahí no vende hoy en día, pero es un jugador muy vital para el equipo. Yo ahí te voy a debatir, que es el debate que tengo con Mati. Yo creo que hay dos jugadores que está bien, es un jugador de clase mundial, ese otro debate que siempre tenemos con Enzo también, es un jugador de clase mundial, pero los jugadores consistentes durante toda una temporada a nivel de excelencia generalmente son Hugo Lloris y Harry Kane. Con Heung-min Son tenés por momento picos y una merma por un tiempo y después otro pico. Sí. Yo no te discuto eso, yo te digo que tener picos no es algo simple, digamos, no es algo que se menosprecie, digamos. Siento que a veces valorás tanto la constancia que a veces dejás pasar cosas como lo que pasa en la Champions League 18-19, que básicamente si por algo llegaste a la semifinal fue por Heung-min Son, y en eso me parece que vos haciendo la diferencia entre Lloris y Kane como los jugadores que están un escalón por encima, me parece que no tienen esas cosas de en los grandes momentos aparecer como el héroe. Bueno, Heung-min Son lo tiene y no es algo para nada menor, y me parece que son estilos distintos, unos más consistentes, otros más de picos, pero que tienen un escalón, el mismo escalón, no diría el mismo nivel porque hablamos de escalones siempre como el mundial, como, no sé, jugadores más medio pelo, jugadores capaz para divisiones más inferiores, pero me parece que están en el mismo escalón. Obviamente te puede gustar más el nivel de uno, más el nivel del otro, pero no se puede negar que Heung-min Son siempre ha aparecido contra el Manchester City, que Heung-min Son es un jugador vital para este tipo de planteos que tiene el Tottenham hace ya 2 años y medio, se podría decir, de jugar bastantes veces al contraataque, y es un jugador que, como lo ha demostrado hoy, no estaba pasando un buen momento tampoco, no de lo futbolístico, ¿no? Porque ya era bastante claro, pero también desde lo emocional. Lo hemos visto en ese partido contra el Everton y el partido de hoy también hacer ese festejo como de callar a, no sé si a la gente, a la prensa, no sé bien a quién irá dirigido, ¿no? Pero lo hemos visto hacer eso, que generalmente cuando pasa eso es porque hay un malestar del jugador para lo exterior, y lo hemos visto marcado también muy bien, Enzo, vos capaz te podés explayar un poco más en esto, cuando sale Heung-min Son reemplazado. No solo que Cuti Romero como que le agarra la cabeza como felicitándolo, como un gesto casi de hermano se podría decir, como felicitándolo. Después hay un abrazo con Conte como diciendo, viste que yo te tenía que poner y te tenía que dejar y ibas a rendir y me ibas a ganar el partido, como avalando Heung-min Son lo que dijo Conte en su última conferencia de prensa y Conte avalando lo que dijo en su conferencia de prensa con el nivel que tuvo Heung-min Son. Sin duda es un gesto paternal el de Conte, se podría decir, ¿no? Abrazándolo como si fuera un padre, dándole esa confianza que tanto necesitaba el surcoreano y que también le terminó dando rédito y le terminó dando ese crédito final a Antonio Conte, le termina dando esa razón, ¿no? Creo que Conte también, en cierta forma, y el jugador, por supuesto, porque no olvidemos también, por más de que la gente en Inglaterra cante y vive su nombre cada vez que Tottenham gana, como si fuese Antonio Conte el que gana el partido, más allá de que tiene incidencia, por supuesto, en el resultado, pero los que juegan son los futbolistas. Dicho esto, me parece que el gesto de Conte termina siendo una clara demostración de que lo que decías vos, Mati, justamente, ¿no? Te puse, te di la confianza, te coloqué y te di los 90 minutos
o aproximadamente de partido para que puedas ser fundamental y seas pieza clave en el desarrollo del partido para poder ganarlo. Heung-min Son le termina diciendo, ¿no? Con lo que futbolísticamente hablando decimos, viste que al final tenías razón en ponerme, en no sacarme del equipo. Vieron todos los que me criticaban que al final se equivocaron. Y por supuesto, acá tengo que reconocer que me equivoqué yo, por supuesto, como lo dije en la apertura de este post partido, y darle la derecha al surcoreano de que, por más de que no ha tenido las actuaciones últimamente que veníamos destacando, que no estaba en un buen momento, que le costaba y que le sigue costando controlar la pelota, algo que me parece, sinceramente, me parece muy, pero muy llamativo, ¿no? Algo que no se veía antes en el futbolista surcoreano, tener tener que necesitar o tener que requerir tantos tiempos para controlar una pelota. Más allá de eso, me parece que el partido de Son hoy ha sido muy bueno, contribuyó muchísimo con el equipo, con la parte ofensiva, permanentemente siendo, digamos, retrasándose unos cuantos metros para recibir la pelota. Se lo vio un poco más cómodo hoy, tuvo más compañía del equipo también, hay que remarcarlo esto. Así que me parece que si Heung-min Son mantiene este nivel y mantiene esta forma de juego que ha demostrado hoy, tranquilamente podemos hablar de un Tottenham, no digo candidato ni favorito a pasar a clasificarse a Champions, pero sí un equipo al cual se le va a tener que respetar y se le va a tener que temer. Absolutamente. Me parece que esto es también algo que nos deja la victoria de hoy, el protagonista del partido y su confianza que le vamos a tener de ahora en adelante. Obviamente se lo ha ganado con su carrera y con partidos como estos que ha tenido a lo largo de estos últimos años. Y finalizar con el último Harry Kane, un caso muy curioso. Hablábamos de que para nosotros no nos pareció un gran partido de Harry Kane. Los números y los datos lo avalan dentro de todo, pero también hay que destacar que básicamente da 2 asistencias y si no fuera por eso el partido hubiese sido muy distinto. Pero arrancando con los datos, 21 pelotas perdidas en todo este partido, un full recibido y un full cometido. Ganó, serían 6 de 9 duelos en este partido, como vemos ahí. No sé compartiendo, a ver si ahí compartimos pantalla, ahí está. Como vemos ahí, el mapa de calor es el que ya estamos habituados a ver, de un media punta, casi mediocampista, más que de un número 9. Un jugador que, como decíamos, los números no son totalmente positivos, aunque tiene algunas cosas buenas y unas cosas malas. Vemos que tiene 2 tiros fuera de lo que sería el arco y uno dentro. 3 regates completados de 3 intentados. 55 toques en todo el partido. No sé si estuvo tan participativo, tampoco es el que suele ser el más participativo, sino los jugadores del medio son los que siempre tienen más contacto con la pelota. 2 pelotas largas completadas de 4 intentadas. Obviamente esas pelotas largas siempre para Reguilón, para Son muy pretenciosas y a veces terminan siendo interceptadas. Como vemos ahí, una gran chance creada, que si no me equivoco debe ser la de Reguilón, que desaprovecha. Y después me parece que los 2 peores números de todo, 25 de 38 pases completados, 66%, que dentro de todo se puede entender porque es un jugador de ataque, es un jugador que intenta siempre dar un pase filtrado, que intenta siempre dar un pase de calidad más que un pase al costado. Bueno, eso se puede entender, lo que sí, 2 grandes chances cerradas, que me parece que si hoy hubiese metido esas 2 chances, estuviéramos hablando de un partidazo de Harry Kane. Me parece que eso termina embarrando lo que fue el partido de Harry Kane, y Enzo, no sé si opinas lo mismo. Termina siendo un partido donde dentro de todo yo lo había visto bien en algunas cosas, un poco flojo en otras, pero me parece que es muy distinto a lo que se veía, por ejemplo, en lo que se veía cuando hablábamos de cuando vuelva Harry Kane, cuando vuelva mejor Harry Kane. Me parece que igualmente sigue manteniendo una distancia este rendimiento, que el de hoy no fue el mejor de estos últimos días,
con lo que había sido antes en esta temporada, que capaz por momentos era preocupante. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a esta nueva versión de Harry Kane, ¿no? Quizás no destacando tanto sobre el equipo, sí quizás un poco más, pero porque obviamente es el futbolista insignia, pero creo que es un jugador que sin dudas sabe adoptar muy bien el papel y sabe llevar a la perfección qué es lo que necesita el equipo. Hoy se ha visto, por supuesto, con esos pases que da de 30 a 40 metros, esos cambios de frente que son, la verdad, dignos de un jugador de la talla del mejor jugador del mundo. Lo voy a repetir hasta el cansancio porque estas actuaciones como las de hoy, quizás hoy no ha destacado tanto, pero sí en partidos anteriores como por ejemplo contra el City y demás partidos que han sido de calidad y de rendimiento muy similar, son dignos de el mejor jugador del mundo. Sigo pensando que Harry Kane, al igual que vos, Mati, mantiene una distancia con respecto a las actuaciones de la temporada pasada, en donde era más un killer y también más un creador de juego, ¿no? Algo que esta temporada quizás dejó más de lado, digamos, a ver, dicho sarcásticamente, si se quiere, ¿no? Dejó más de lado, entre comillas, el tema de hacer goles. Pero sí se centralizó un poquitito más, inclinó un poco más la balanza por el lado de crear juego. Él permanentemente termina jugando de enganche. El enganche que a este equipo le falta muchas veces termina siendo Harry Kane. Y eso es lo fundamental para que este equipo pueda tener tanta capacidad ofensiva, pueda tener tanto peligro y pueda generar tantas ocasiones de gol como las que ha generado hoy y las que ha generado en partidos anteriores. Sí, y es algo que nos hablaba Mati también antes, de estas posiciones cambiantes en el Tottenham, con un carrilero bien abierto por la banda, con un Heung-min que se cierra un poco más, con un Harry Kane que se tira un poco más atrás, con un Kulusevski que está bien abierto de extremo derecho, entonces el carrilero se cierra un poco. Es como todo un esquema que va tomando más sentido cuando se va moviendo justamente en el campo y no de la manera estática que lo vemos en las formaciones generalmente, pero me parece que hemos tenido hoy una grandísima jornada, un directo de previa que realmente disfrutamos mucho y después compensamos con este directo post partido que fue un espectáculo, más de 2 horas de directo con muchísima audiencia, no sé si duplicando, triplicando, cuadruplicando, no sé cuál sería la operación que tenemos que hacer con los números que tuvimos hoy. Muchísimas gracias a todos los que se han sumado el día de hoy. Sepan que la idea es dentro de poco tener el podcast esta semana, un nuevo episodio. Seguramente estas 2 semanas vamos a estar haciendo contenido más de videos especiales, ¿no? Lo que le llamamos videos hablando de, no sé, el estadio, videos hablando de la dirigencia, videos hablando de la economía, algo de ese estilo. O puede ser también hablando de fútbol, pero más desde otro punto de vista, no desde la actualidad, sino que quizás analizando algo, porque esta semana justamente que se viene ahora no vamos a tener partido y la semana siguiente vamos a tener recién partido el domingo 3 contra el Newcastle. Así que muchísimas gracias a todos los que se han sumado el día de hoy y también darles, Mati y Enzo, su espacio. Arrancamos con Mati para que tengan también sus palabras finales. No, sí, bueno, un placer siempre estar acá, hablando con ustedes de lo que más nos gusta, que es hablar del club, y lo más lindo que el club nos entregó, bueno, después de tanto tiempo, 2 victorias seguidas para hablar, y sí, bueno, se vendrán lindos videos ahora en el canal, así que va a ser importante ahora que los jugadores se entrenen, ahora mejoren un poco las cosas, que vuelva Skip, que pueda estar pronta la vuelta de Siciliani, así podemos tener el mejor equipo posible para esta racha en este mes de poder conseguir las victorias y estar cada vez más cerca de nuestro objetivo, que es entrar a Champions. Primero que nada, muchachos, bueno, ya arrancamos la despedida, como quien dice. Darle las gracias a la gente, ¿no? Que ha estado pendiente, ha estado todo el tiempo. No me gusta decir esta palabra, ¿no? Pero al pie del cañón, ¿no? Si se quiere. Estuvo todo el tiempo, ¿no? Mirando la transmisión permanentemente, comentando, aportando en el chat. A veces, como decimos siempre, ¿no? Como dice Mati, un poco le voy a robar la frase. Se nos hace un poco difícil,
estar leyendo y respondiendo quizás cada comentario, por eso NASA ha estado también al pendiente del chat. Así que nada, por mi parte, como siempre digo, muy orgulloso y muy contento de formar parte de este grupo, de poder llevar a cabo esta clase de contenido, de ser consistente, de ser regulares, que esperemos que también así lo sea Tottenham, ¿no? A partir de hoy, esperemos que el equipo empiece a encontrar ese camino, ¿no? Del que tanto hemos criticado que no pudo encontrar en este tiempo, esperemos que lo pueda encontrar ahora y que después del parón, la fecha FIFA, llámenlo como quieran, podamos reencontrarnos con un equipo cada vez más protagonista y cada vez más candidato a pelear por esos puestos o por ese cuarto puesto que clasifica la próxima Champions. Sí, ojalá así sea. Realmente terminamos una jornada Increíble. Cansados, porque ayer aparte dormimos poco, pero totalmente contentos. Y algo que quizás después de tanto tiempo de haber trabajado, tantas horas que le dedicamos al canal, hoy haber tenido una jornada y un directo como el que acabamos de tener recién, donde se han pasado más de 4.350 personas en el directo. El número nos dice 4.380 visualizaciones, un pico máximo de audiencia de 70 espectadores. Realmente les agradecemos muchísimo a todos. Espero que puedan seguir estando atentos al canal. Obviamente suscríbanse, que nos ayuda muchísimo. Dejen su like, que también ayuda a difundir un poco más el video. Si están viendo esto en diferido y si vieron las 2 horas de directo en diferido, realmente les tendríamos que dar un premio. Pero si lo están viendo en diferido, déjenos un comentario también. Si tienen ganas, síganos en nuestras redes, que ahora sí hicimos una nueva reestructuración y estamos tanto en Twitter como en Instagram activos en Spurs-Buenos Aires y Spurs.análisis, ambas 2 cuentas, 4 cuentas serían en general, contando las 2 redes activas. Como les decíamos, Hermandad Spurs en Spotify. Vamos a intentar tener un episodio del podcast pronto esta semana que arranca. Y después, bueno, la semana de videos especiales y todo eso, pero sin dudas una jornada muy linda porque la pudimos vivir juntos, por también haber tenido el directo también de la mañana, que fue quizás con menos espectadores, pero también fue un directo que la pasamos muy bien hablando un poco antes del partido, en el partido mismo también la pasamos muy bien, así que una jornada redonda el día de hoy y te dejo que cierres vos. Sí, la verdad es que primero un placer poder vivirlos juntos, me encanta poder venir acá, que lo grabemos juntos, tiene otra sensación también. Un directo de previa que la verdad siento que pudimos exponer todo lo que queríamos exponer, por más de que capaz hubo menos personas que lo vieron. La verdad, un directo de post partido que rompió todos los récords y por mucho. Les agradecemos muchísimo realmente a todos los que se han pasado, a todos los que capaz lo vean en diferido. Déjennos por favor sus comentarios. Justamente en esta reestructuración agregamos a Nathan Rodríguez, a Nano Sanguinetti, que nos van a estar ayudando también a poder responder esos comentarios, a poder darle más contenido, a poder hacer estos videos especiales, dar un podcast y estar siempre justamente con ustedes, acompañándolos en lo que más nos gusta, en lo que más nos apasiona, que es este Tottenham, ¿no? Y en esta unión increíble que tenemos los hinchas, que queremos disfrutar de cada una de las victorias como esta, que fue hermosa, pero a su vez tener una compañía, ¿no? Cuando eso no sucede y podamos, si se quiere, desahogar penas todos juntos, ¿no? Sí, totalmente. Como decía, muchísimas gracias también a NASA, que se sumó al grupo justo desde el día de hoy y ha tenido un debut espectacular en este directo. Así que muchísimas gracias a todos. Como les decíamos, los esperamos la semana que viene con muchísimo más contenido. Y bueno, ha sido un placer tenerlos el día de hoy a todos ustedes y nos vemos la próxima. Chau, chau. Adiós.